en esta jornada tan interesante y de actualidad. La sección veterinaria de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, junto con el Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya, son los que han tenido la iniciativa de organizar esta jornada titulada Xenotrasplantes, un reto interdisciplinar. Xenotrasplantes no es un tema novedoso, de hecho lleva décadas de investigación, pero sí que es cierto que ha ganado notoriedad en los últimos años y será aún más a partir de ahora tras el caso del primer trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado en un paciente humano en Estados Unidos el pasado de enero. Aunque tristemente el paciente ha fallecido 2 meses post intervención, esta cirugía revolucionaria ha supuesto un paso gigante para la comunidad científica y nos aproxima a la realidad clínica de los xenotrasplantes. Conscientes de la interdisciplinaridad que requiere este campo de investigación, hemos considerado de interés intentar abordar este tema desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, y con ello tenemos el gran honor de poder contar con la participación de 4 ponentes tan distinguidos para dar vida a la jornada de hoy. Informaros que la jornada está compuesta por 4 ponencias de 20 minutos de duración cada uno y que reservaremos un tiempo al final, cuando hayan concluido todas las ponencias, una sesión de preguntas y discusión. Deciros también que esta jornada está acreditada por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y que os dejaremos a vuestra disposición una encuesta de satisfacción. Bueno, sin más dilación, permitirme presentar a nuestro primer ponente, doctor Guillermo Ramis Vidal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por venir. El doctor Ramis es licenciado en veterinaria y doctorado en medicina veterinaria por la Universidad de Murcia. Es profesor titular del Departamento de Producción Animal y fue coordinador del máster universitario en porcinocultura profesional y científica de la Universidad de Murcia. Es director de la granja docente veterinaria de la misma universidad y es investigador en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, IMIB, en concreto en el grupo de cirugía digestiva, endocrina y trasplante de órganos abdominales. Además, está dentro del grupo de investigación de cría y salud animal de la Universidad de Murcia. Pues cuando quieras, Guillermo. Muchas gracias, Medelín, y lo primero que quiero es agradecerle a la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y al Colegio de Veterinarios de Vizcaya que me haya invitado a hablar con vosotros y que le esté dando visibilidad a algo en lo que llevamos 25 años investigando, pero que realmente pues ha tenido que llegar una noticia en un medio americano para que tenga visibilidad en España. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, desde luego. Como se titula la jornada, el xenotrasplante es un verdadero reto multidisciplinar. Y, a ver, un segundo. Ahora. Y yo a esto le pondría que además es el modelo One Health por excelencia. Ahora hablamos de One Health, donde se mezcla la sanidad animal, la sanidad humana, y pues desde luego este es uno de esos modelos donde siempre va a haber un médico y un veterinario juntos, porque en el modelo de xenotrasplante que se va a llevar a cabo habrá un donante animal y un receptor humano. Bueno, el xenotrasplante, vamos primero a definirlo porque no deja de ser interesante. Vamos a ver qué tipo de donantes hemos propuesto y con cuáles nos hemos quedado. Vamos a ver qué experiencia hay en modelos animales, que es lo que llevamos 25 años haciendo, y voy a resumir muy brevemente la experiencia en humanos, que es lo nuevo de los últimos 3 meses, pero es lo que realmente le ha dado visibilidad. Vamos a definir qué es un xenotrasplante, y un xenotrasplante es muy fácil de definir, es aquel trasplante donde donante y receptor no son de la misma especie. Y además lo podemos redefinir como concordantes y discordantes. Los concordantes serán aquellos en los que las especies están próximamente filogenéticamente, por ejemplo, rata-ratón, y los discordantes pues, son aquellos en los que las especies están lejanas, como por ejemplo pues, cerdo humano o cerdo primate no humano. A priori no parece fácil y no lo es, y luego veremos las barreras que hay, y además decíamos que era una idea nueva y revolucionaria, pero en realidad es una idea que está en el ideario humano desde hace miles de años. De hecho, el doctor Resma, que es uno de los pioneros del xenotrasplante, decía que el mito de Dédalo e Ícaro representaba una imagen del implante de un órgano animal, que serían esas alas que se pusieron Dédalo e Ícaro para salir del laberinto del Minotauro, pero que además, como a Ícaro no le funcionó y terminó cayendo, pues era una idea de un rechazo hiperagudo, ¿no?
A la vez decía que, hombre, que la sobrevida había sido el 50%, que no estaba nada mal, porque Dédalo sí consiguió salir del laberinto del Minotauro. Es verdad que la imagen de las quimeras, es decir, humanos con partes de animales, es muy antigua. Si vemos en las cuevas de las Cox hace 15.000 años, pues ya había idealizaciones de humanos con partes animales, todas las leyendas griegas, las sagas nórdicas y qué decir del panteón griego, donde hay dioses con cuerpo humano y partes de animales pues, por doquier. Pero realmente la primera imagen de sonotrasplante, fijaros, está en la cultura hindú, la tradición del siglo XII, que dice que Shiva, el destructor, se casa con Parvati, la diosa de la fertilidad, la deja embarazada, pero sin saberlo se va a hacer la guerra con sus huestes contra los seres del inframundo y se toma su tiempo en volver, 15 años después vuelve y llega justo cuando Parvati está tomando su baño diario y ha dejado a su hijo, un mocetón de 15 años en la puerta, y le dice, no dejes que nadie entre. El dios de la guerra, el destructor, llega a su casa y se encuentra un tío de 15 años al que no conoce que le dice que no puede entrar en su casa. ¿Qué hace? Le arranca la cabeza y la tira a la selva. Y cuando Parvati sale del baño y le dice lo que ha hecho, primero llora y le suplica que le devuelva la vida a Ganesha, que es este dios con cabeza de elefante, y como ve que no resulta, entonces se enfurece y le amenaza con destruir el universo. Entonces ya Shiva se la toma en serio y va y busca la cabeza de Ganesha, pero como no la encuentra, promete poner la cabeza del primer ser vivo que encuentre, y se encuentra un elefante. Y esta es la explicación de por qué Ganesha tiene cabeza de elefante, pero es, fijaros, la primera idea de un xenotrasplante completo. Un ser humano pierde una parte de un órgano y se le sustituye por el equivalente en un animal. Bueno, y hay otra quimera que es muy conocida entre todos los que nos dedicamos al xenotrasplante, que es el Lanmasu, que es muy popular en las culturas mesopotámicas, que realmente pues, es un resumen de las partes más imponentes de distintas especies. Pues la vaca, a veces los Lanmasu tienen garras de león, las alas del águila y la cabeza del ser humano. Claro, la fortaleza de una vaca, las garras de un león, las alas poderosas de un águila y la cabeza pensante de un ser humano. Bueno, es el símbolo de la Asociación Internacional de Xenotrasplante. Hablamos de One Health, esa mezcla de sanidad animal, sanidad humana, pero realmente nadie se acuerda de meter ahí el xenotrasplante, que de verdad va a ser un modelo absoluto de One Health. Porque si nos fijamos en los equipos de investigación sobre xenotrasplante, siempre hay una parte veterinaria que trabaja en reproducción, en producción, en nutrición, en sanidad, prevención, incluso en modificación genética de los animales. La parte de medicina es indiscutible, cirugía, anestesiología, intensivismo, hematología. La parte de inmunología es imprescindible, evitar el rechazo, estructurar bien las inmunosupresiones. La parte de enfermería es absolutamente necesaria. Debo decir que yo además le tengo un cariño especial al xenotrasplante porque fue lo que nos unió a mi mujer y a mí. Ella es enfermera, llevaba la parte humana de los senos y yo soy veterinario, llevaba los animales de los xenotrasplantes. Los enfermeros en intensivo, en cirugía, en paliativos, desde luego, y la biotecnología, pues en todas las determinaciones, en las modificaciones genéticas, en todo lo que hace falta. Fijaros cómo es un entramado, un estructurado muy importante de One Health. ¿Y dónde se investiga en xenotrasplante sobre todo? Pues hay polos muy interesantes. Estados Unidos porque tienen un déficit muy importante de donantes y porque además es un negocio muy importante. Brasil, por ejemplo, muy interesado últimamente porque tienen problemas de mortalidad infantil de receptores en lista de espera para riñones. No hay donaciones infantiles. En Europa, España, porque todo lo que sea trasplante nos interesa. Luego veremos por qué. Y luego otros países como, por ejemplo, Alemania, porque tienen menos de 10 donantes por millón de habitantes. Luego veremos España cuántos tiene. Y en Asia, pues nos encontramos Australia, poca donación, Corea del Sur, poca donación, y Japón, el país con menor tasa de donación del mundo. Menos de un donante por millón de habitantes, por una cuestión cultural, porque el sintoísmo cree que una vez que se ha muerto el cuerpo, el alma tarda 3 días en morirse. ¿Cómo le vas a quitar los órganos a un alma que no se ha muerto? Entonces, fijaros cómo la tradición puede llegar a ser muy importante. ¿Por qué algo tan difícil? Pues porque hay motivos. Tenemos una muy buena noticia en España con respecto a trasplante y es que tenemos la mayor tasa de donación del mundo. Bueno, fijaros cómo aquí en el 2021 se produce una disfunción que evidentemente es debida a la saturación de las UCI, a una pérdida muy importante de donantes porque realmente la enfermedad que tenían era esta epidemia y no era recomendable, etcétera, etcétera. La mala noticia es que por mucho que aumenta nuestra tasa de donación, aumenta también la lista de espera. Esto la directora de la ONT lo tiene claro y es que dice que va a seguir siendo así, porque cuanto más donación tenemos, más se prescriben los trasplantes. Y la peor de las noticias es que además la gente se muere en lista de espera. En el 19, que es el último dato que he encontrado, 49 personas se murieron esperando un hígado.
Por lo tanto, tenemos un problema, que es falta de órganos, pese a estar en el país con mayor tasa de donación, imaginaos Alemania con 10 o Japón con menos de 1, y una de las alternativas, el senotrasplante. ¿Qué barreras tenemos? Ya hemos dicho que no es fácil y esto es un resumen de todas las barreras que vamos a tener. La primera va a ser la técnica, que es mera fontanería, cómo acoplar un hígado de cerdo a la vascularización de un humano o de un primate. Aparentemente está solucionada. La siguiente muy importante crítica es el rechazo inmunitario, sobre todo el hiperagudo. El hiperagudo se debe sobre todo a un antígeno, que va a ser un azúcar de superficie de la familia del ABO, que es el antígeno alfagal, y que tienen los cerdos, pero nosotros no. Pero es un azúcar tan simple que está en las paredes bacterianas y, por tanto, tenemos anticuerpos preformados prácticamente desde que nacemos. Bueno, detona una respuesta inmune muy simple, pero muy destructiva, que es el complemento. Fijaros ese corazón de cerdo normal dentro de un babuino, pues está completamente destruido, o este hígado que es nuestro, completamente destruido por el rechazo hiperagudo. Si este se supera, pasamos al siguiente, que es el vascular agudo, ya también basado en anticuerpos, pero ya elaborado en base a antígenos presentes no alfagal, y también basado en células. Y si este se supera, pues pasamos al celular crónico, que por ejemplo en el caso del hígado no lo conocemos bien porque todavía no tenemos suficientes sobrevida. Luego está la incompatibilidad fisiológica. ¿Cuánto va a sobrevivir el injerto? Hablábamos hoy, la esperanza de vida de un cerdo son 15 años. En una persona que tiene una esperanza de vida de 85 años. ¿Cuánto va a durar ese órgano con respecto a la esperanza de vida del paciente? ¿Cómo va a responder ese órgano a los factores de crecimiento o a las hormonas? Algo que descubrimos con horror hace tiempo es que el corazón de los cerdos, cuando se trasplantan los primates, sigue creciendo. La expectativa de peso de un cerdo adulto es de 600 kilos, con un corazón de 1,5 kilos. El corazón de un adulto pesa 300 kilos. Gramos. 300 gramos. Evidentemente tenemos un grave problema, pero que también se puede solucionar. Y luego el riesgo infeccioso, la zoonosis y esa nebulosa que son los retrovirus endógenos, que realmente son insertados ancestrales que nunca dan lugar a un virus, pero que potencialmente podrían suponer. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué donante hablamos? ¿De monos o de cerdos? Pues en realidad estamos hablando de los dos, porque nuestros modelos animales son con monos y son con cerdos. Al principio se creía, y cuando hablo al principio, tengan en cuenta que el primer senotrasplante de órganos sólidos se hizo en 1903-4, es decir, había pasado un año desde que Alexis Carrel inventa la sutura vascular, se pueden hacer anastomosis, pues ya se estaban probando senotrasplantes, fue algo casi inmediato. Y se pensaba que los monos iban a ser los donantes ideales por la cercanía filogenética, que eso iba a hacer que no hubiera un rechazo inmunológico, cosa que no es verdad. Pero es que además no se reproducen bien, las especies más cercanas a nosotros están en peligro inminente de extinción, con lo cual no es ético utilizarlos y además pues, se reproducen muy mal en cautividad y sobre todo hay una gama espectacular de pervirus y retrovirus que saltan muy fácilmente entre especies del orden primates. Y no os olvidéis que nosotros somos orden primate y que vamos a poner el órgano en una persona a la que vamos a inmunosuprimir. La pandemia está aquí, pero vamos, y suena mal. Ya sabemos que hoy que los cerdos pues, van a ser nuestro donante ideal, fácil de reproducir, cerdas produciendo 36, 38 lechones por cerda y año, crecimiento muy rápido, un cerdo comercial tiene 110 kilos en menos de 6 meses de vida, tienen además, es la especie que más tecnología de la modificación genética, la reproducción in vitro, el diagnóstico se ha desarrollado, por lo tanto nos da cierta seguridad y además moralmente pues, sacrificamos 3.300.000 cerdos cada día para comer. No sería ético ponerle pegas a la donación, aunque les aseguro que ya la hay, porque grupos como el PETA pues, califica el senotrasplante como investigación basura y dice que estamos poniendo en peligro a la humanidad. Bueno, hay gustos para todo. Sabemos, desde luego, hace mucho tiempo que los cerdos, para usarlos, los tenemos que modificar genéticamente para humanizarlos, para que ciertas características desaparezcan. La gente cuando oye esto, pues se imagina algo así. No es así. Los cerdos genéticamente modificados son absolutamente normales y tienen algunas proteínas, expresan algunas proteínas que nos ayudan. Sabemos que una parte muy importante de todos los eventos relacionados con la disfunción de un senotrasplante los podemos superar modificando el donante, el rechazo hiperagudo prácticamente todo, las alteraciones de coagulación prácticamente todas, las alteraciones o las incompatibilidades fisiológicas prácticamente todas y una parte muy importante del rechazo humoral y celular también podremos solucionarlo utilizando cerdos modificados genéticamente. Y aquí está un poco la lista, aunque sé que Mark Well luego va a hablar largo y tendido de modificaciones genéticas, pero esto sería un poco un resumen de lo que podríamos potencialmente modificar. Sobre todo, pues azúcares de superficie de la familia del alfagal, que nos van a evitar el rechazo hiperagudo, proteínas reguladoras, esto sería quitarlas, apagarlas, hacer un knockout, hacer un knock-in o lo que es un transgen
de las proteínas reguladoras de complemento humano. Nosotros hace ya 20 años que estamos trabajando con este tipo de proteínas que lo que hacen es evitar la activación del complemento o reducirla, moderarla. Tenemos alteraciones de la coagulación que sabemos que ocurren y que, bueno, se pueden meter el gen de la trombomodulina, C69, ya se han hecho bastantes experiencias que son capaces de controlar las alteraciones de la coagulación y, desde luego, una moderación de la respuesta inflamatoria, pues con genes antiapoptóticos como el A20, genes que regulan la activación de los macrófagos como el CD47 o genes que evitan las lesiones por isquemia reperfusión por las especies oxígeno reactivas como la hemoxígenasa. Y, desde luego, podemos hacer knockout de esos retrovirus endógenos y, por tanto, quitaríamos ese riesgo. Cuidado con el número de modificaciones, y hablábamos hoy entre los ponentes de esta charla, porque el equipo alemán, por ejemplo, que son líderes en Europa, hoy está convencido de que no por mucha modificación genética que nosotros acumulemos se van a obtener mejores resultados y vamos a evitar que haya un cierto riesgo para el injerto. Bueno, esto tendremos que discutirlo largo y tendido. ¿De qué disponemos actualmente, digamos, de forma comercial, entre comillas, o disponible para investigar al menos? El cerdo Revivicor lo conocemos porque son los 2 casos de trasplante que ya se han hecho en humano, 10 modificaciones genéticas. Hay otra empresa norteamericana que se llama eGenesis, que asegura que tiene un cerdo que le llama Pig 2.0, el cerdo versión 2.0, y que aseguran que tiene 62 modificaciones genéticas, pero no nos dicen cuáles son. Es imposible sacarles una palabra, y hay un consorcio alemán que también tiene cerdos hasta con 9 modificaciones genéticas. Es bastante interesante. Aquí, desde luego, además de todas las que he dicho, hay otra que es el knockout del receptor para la hormona de crecimiento, que en el caso del corazón es imprescindible, y en el riñón probablemente también. ¿Por qué? Porque evita que siga creciendo el órgano dentro del receptor, que es un riesgo que no se puede asumir. Y 35 años de historia de xenotrasplante, ¿qué nos han dado en experiencia de modelo animal? Pues primero, una red de seguridad para empezar a trabajar con humanos. Carlos Alsina me decía un día, bueno, aquí lo que se ha hecho ha sido a vida o muerte, ¿no? Porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Digo, no, hombre, no. Vamos a rendirle un tributo a todos los animales que hemos utilizado en experimentación para que nos den una información valiosísima de qué va a pasar. No se ha tirado la gente al vacío en Estados Unidos sin saber qué es lo que podía ocurrir. Sobrevidas tenemos pues ya bastantes largas, excepto en nuestro órgano especie, el Grupo de Murcia, hemos trabajado sobre todo en hígado, y en hígado estamos en 29 días de supervivencia de un primate con un hígado de cerdo modificado. Pero fíjense, nosotros establecimos un récord en el año 2000 de 8 días y se ha tardado 15 días en superar ese récord, porque si pensamos en los órganos sólidos, desde luego el hígado es el más complejo porque sintetiza más de 2.500 moléculas. Si pensamos en el corazón, pues tiene una función mecánica, que me disculpe la cardióloga, pero es muy simple, mecánica, y sintetiza un par de moléculas. Tampoco tiene un trabajo demasiado complicado. Y aquí sí es verdad que ya hay, bueno, la cardióloga está moviendo la cabeza como diciendo, no te metas con mi órgano. Pero desde el punto de vista fisiológico, tampoco es ninguna locura comparado con el hígado, al menos. Y aquí hay 900 días incluso de supervivencia de primates con un corazón de cerdo. O sea, hay sobrevividas muy largas. Riñón exactamente igual, es un órgano tampoco demasiado complejo porque utiliza presión sanguínea y carga electrostática de las moléculas para hacer filtrado, sintetiza unas cuantas moléculas más, pero tampoco es demasiado complicado, y ya hay más de un año de supervivencia de primates con hígado de cerdo modificado. Páncreas exactamente igual, ni siquiera se están injertando páncreas, se están utilizando islotes de Langerhans protegidos que se ponen en el hígado. Ya hay, bueno, aquí no aparece, pero ya tenemos noticias de primates con más de 600 días sin necesidad de insulina, primates con diabetes tipo 1. Y córnea es otro de esos órganos que también dura muchísimo y puede llegar, ya hay supervivencia del injerto de más de 1000 días. Es decir que realmente en algunos de los órganos sí se ha avanzado mucho y sí tenemos información. Y simplemente, muy brevemente, para que sean conscientes de que un xenotrasplante tiene la misma complejidad técnica que tiene un trasplante, un alotrasplante en humanos, y que el manejo del donante y el del receptor son igual de complejos. Esto pues sería un poco el manejo del donante. Fíjense que realmente pues, es una cirugía exactamente igual que la que ocurriría en una extracción de un órgano en humanos, con una cirugía de banco importante pues, para conseguir superar esa barrera técnica que sería acoplar pues, la vascularización del órgano a la del receptor. Esto mientras está ocurriendo de forma paralela, porque este va a ser el receptor. Este animal se llama Silco y es ese animal que sobrevivió 8 días con ese hígado de cerdo,
Y como ven, pues hay un equipo pues, completo de cirujanos que realmente pues, va a hacer un explante del hígado exactamente igual que el que se haría. Esto es cuando ya está el mono en fase anhepática y se le va a implantar el de cerdo. El vídeo va así un poco a trancas y barrancas, pero bueno, fíjense que es un implante exactamente igual que el que ocurriría ahí, que el que ocurriría en un trasplante. Aquí sí que hay que jugar muy bien con los tamaños, porque no se olviden que el tamaño potencial de un cerdo es muy diferente al de un primate o al de un humano. Bueno, pues hay que buscar el punto de tamaño del donante que sea adecuado para el injerto. Y fíjense, este es el milagro de la revascularización, como una vez desclampada la circulación, pues ese órgano que estaba pálido porque se le había sustituido toda la sangre por solución de Wisconsin, empieza otra vez a estar vascularizado, empieza a tener un color fisiológico y empieza pues, a circular la sangre por ese hígado. La verdad es que es bastante fascinante. Y bueno, esto es un poco los resultados del equipo de Murcia. Fíjense que cuando los cerdos no están modificados genéticamente, la supervivencia se mide en horas, porque realmente se produce un rechazo hiperagudo con un fallo multiorgánico bastante brutal. Y cuando los cerdos están modificados genéticamente, pues esa supervivencia se mide en muchos casos en días. Y tenemos 4 y 8 días que realmente pues, son bastante buenos. Muchos resultados fisiológicos, muchos resultados de éxito, pero este simplemente quería enseñarles, este es un proteinograma donde aparece el fibrinógeno de cerdo aquí, esta es la banda del fibrinógeno de mono, y bueno, pues como a lo largo de los días se va desapareciendo. Y simplemente por terminar, la experiencia en modelo humano, muy rápidamente, porque tampoco es mi tema, nosotros vamos a empezar a trabajar probablemente de forma casi inmediata en modelo humano, pero hasta ahora riñón en Estados Unidos, noticia de octubre del 21, donde se comunica sobre todo a través de los medios, como con un cerdo 10 por, pues se han tenido 54 horas de supervivencia y con un fin forzado el experimento. Se les acababa el tiempo de uso del laboratorio. Estarán de acuerdo conmigo que esto en España no pasa porque yo atrinchero a mi gente en la puerta y no me sacan del quirófano ni los geos. Pero bueno, en Estados Unidos son así y sí. Hay algunas evidencias de que el injerto pues, tiene algún problema, pero nada que no se pueda solucionar. Y al final, el segundo impacto, Revivicor, corazón, una persona no elegible para los trasplantes porque no tiene adhesión a los tratamientos, no sigue los consejos médicos, tiene un fallo cardíaco muy grave, se le pone un corazón de cerdo y Medellín decía que se ha muerto en 2 meses. A mí me fascina que haya durado 2 meses, porque cuando se le trasplanta está en una condición muy mala y además estaba enganchado un ECMO y no se le ha desenganchado el ECMO. Con lo cual estoy deseando que publiquen de forma científica qué ha pasado, porque tenemos unas ciertas dudas de qué ha ocurrido ahí. Era una persona con un oxigenador de membrana, no sabemos exactamente qué hubiera ocurrido si lo desenchufa. Conclusiones, avances muy importantes. Yo me crié en este mundo oyendo frases como el senotrasplante está a la vuelta de la esquina, pero puede ser una esquina muy larga, esto lo decía Sir Roy Kalb, que es uno de los padres del seno, y había otro que era Resma, que decía el senotrasplante es el futuro y siempre lo será, pero gracias a las modificaciones genéticas, al CRISPR-Cas9 sobre todo, que nos permiten trabajar en edición génica, pues esa esquina está más cerca y el futuro probablemente ya está aquí. Décadas de investigación en modelo animal, debemos de rendirle tributo a todos esos cerdos y a todos esos monos que nos han dado una información valiosísima para llegar a este punto donde podemos empezar a trabajar con humanos y desde luego es muy naif pensar que el senotrasplante va a ser la solución a la falta de órganos. No, en absoluto. El senotrasplante va a ser una ayuda, pero la solución a la falta de órganos va a ser seguir promoviendo la donación. No queda otra. Y si pensamos que el senotrasplante va a ser una grandísima ayuda, nosotros en hígado lo que pretendemos en algún momento es hacer un senotrasplante puente, evitar que ese paciente en hepatitis fulminante, que tiene 24 horas de expectativa de vida, se muera antes de que le encontremos un órgano humano. Si conseguimos mantenerlo vivo 3 días, sabemos que le vamos a poder encontrar un hígado y que por supuesto pues podremos trasplantarlo con un órgano definitivo. Muchísimas gracias por la atención, no sé si me he pasado mucho de tiempo. Para mí hablar 20 minutos sobre senotrasplantes casi que me quedo, pero bueno, la verdad es que he estado encantado de hablar para vosotros y después si hay preguntas, pues estaré encantado de solucionarlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por exponer el tema con tanta elocuencia y claridad. Y la verdad es que se ha hecho muy ameno. Gracias. Y eso, por tanto, gracias por resaltar la importancia de la contribución veterinaria y todo el resto de disciplinas para este campo.
Comentaros que hemos tenido que reestructurar el orden de las ponencias por la disponibilidad del doctor Marc, al doctor Gell, así que daré paso a la doctora Nekane Murga e Izaga Echevarría. Mucho gusto, doctora, gracias por venir. Sí. La doctora Murga es doctora en medicina y cirugía y es especialista en cardiología con una actividad profesional durante más de 25 años en cardiología clínica. En el periodo de 2017 al 19 fue directora de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria, formando parte del grupo de trabajo que elaboró la estrategia del Ministerio en terapias avanzadas. Fue el periodo en el que el Departamento de Salud elaboró el Plan Oncológico de Euskadi, en el que es una de las áreas prioritarias en la medicina personalizada. Fue consejera de salud del 2019 al 2020 y desde abril del 2021 es coordinadora de medicina personalizada y terapias avanzadas de Osakidetza. Adelante, Nekane, te cedo el turno de palabra. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, tener la oportunidad de hablar de un tema tan interesante como es la terapia génica y las terapias avanzadas. Y me gustaría lograr transmitir un poco en qué momento de la medicina estamos, dado que realmente es increíble todo lo que estamos siendo capaces de hacer desde el punto de vista de terapias génicas, terapias celulares, de tejidos, arquitectura de tejidos, y lo que en ocasiones creemos que es un sueño realmente ya es una realidad, como os voy a mostrar. Paso a poner. Muy bien. Bueno, en primer lugar quería recordar, aunque quizá es algo que todos ustedes ya saben, que lo que nos diferencia de la materia inerte es el genoma. El genoma es donde se guarda toda la información. Los seres vivos tenemos un genoma que se transmite en cada división celular y es capaz de decir a la siguiente división, a la siguiente célula que se forma, qué características y qué funciones debe llevar a cabo. También es la que transmite las características de padres a hijos. Las diferencias en las copias es lo que conocemos como mutaciones, que han sido durante años la causa de que pudiera haber una evolución, pero también pueden generar enfermedad. Enfermedad en los tejidos, como es el caso de algunos cánceres, en los que se produce una mutación en las células que dejan de realizar su función, o una mutación por lo que se genera una enfermedad en el hijo que nace. Desde el 2006 conocemos no solo el genoma humano, sino el mapa completo de dónde se coloca cada gen, cerca de los 30.000 genes que tiene el ser humano. Desde el 2020 está ya el mapa de todo lo que es los microbios o bacterias fundamentalmente que se conocen. Y para el 2030 se espera conocer el genoma de toda la diversidad, tanto de plantas como animales del planeta. Muy bien. Bueno, iba a hacer un breve recuerdo de la célula. La célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y en el núcleo se encuentra toda esta información genética que hemos dicho que es la que da las órdenes de qué debe hacer cada célula y se transmite a la siguiente generación en ese hígado, en ese corazón, o a los hijos con la información completa. Tenemos la célula, en su interior tenemos el núcleo, donde podemos ver cómo ese genoma está en cromosomas. Luego tenemos el DNA, que es la información, cómo se escribe, y luego tenemos los genes, que son trocitos de DNA con información suficiente como para dar una orden concreta. Podríamos explicarlo como en un libro de una enciclopedia de recetas, que tenemos la célula, que es nuestra casa, el núcleo, que sería donde tenemos los libros, los cromosomas, que serían los libros de cocina, el DNA, el lenguaje, las palabras, y el gen es
cada receta que si la sigues eres capaz de elaborar un plato, un postre o similar. A partir de ese DNA se produce lo que es una transcripción y la orden se hace a través del RNA, el RNA mensajero que a todos nos suena y que realmente es el que a partir de él se producen las proteínas, que son las que dan las órdenes en todo nuestro cuerpo. Tenemos 23 cromosomas por 2 y unos 30.000 genes. Y como he dicho, estos 30.000 genes, cada uno da una orden concreta para qué proteína se debe elaborar. Esto parece relativamente sencillo. Decimos, bueno, si hay 30.000 genes, se pueden producir 30.000 enfermedades. No parece tan complicado, ya tenemos el mapa, sabemos además dónde está cada gen, pero esto no es tan sencillo. Porque por una parte sí es cierto que tenemos enfermedades monogénicas, que son aquellas que se producen porque no da las órdenes correctas, no hace el RNA adecuado y por lo tanto la proteína adecuada, un gen. Pero hay otras enfermedades que son poligénicas y son varios genes las que determinan que algo no funcione. También todos recordamos las leyes de Mendel en las que había genes dominantes, recesivos, pero ahora nos hemos encontrado también que hay penetrancia variable. Uno puede llevar un gen, pero puede no expresarse. Y por otra parte que hay mutaciones que son las somáticas, las que se producen en el órgano y son la causa de enfermedades que se adquieren a lo largo de la vida, y otras mutaciones que son germinales, que son aquellas que hemos recibido de nuestros padres. Y entonces aquí nos encontramos con las terapias génicas que tratan de identificar qué gen es el que no está funcionando y modificarlo con unas sustancias activas y que logran regular, reparar, reemplazar, añadir o borrar información en esa secuencia genética. Porque cada gen puede que haya perdido parte de la información, puede que la haya perdido de forma completa, puede que se haya insertado algo en la secuencia que dice cómo tienes que hacer la receta, y no es lo mismo añadir la levadura al principio que al final, se ha producido una inversión, es posible que una orden se repita varias veces o puede haber, vamos a decir, más de 10 o 12 diferentes alteraciones en un mismo gen. Por lo tanto, las terapias génicas son posibles, pero no es tan sencillo como exclusivamente cambiar el gen dañado. Hay que ver qué ocurre y cómo volverle a hacer funcionar de la forma adecuada. Y las terapias avanzadas se llaman aquellas que utilizan genes, pero no solo actuando directamente en esto, sino también modificando células o incluso en arquitectura o modificando la composición genética de tejidos. Y así es posible, como hemos dicho, que la causa inicial de muchas enfermedades son los genes, con estas terapias modificar la causa inicial. Pero claro, hemos dicho también que la información genética está dentro de las células y dentro del núcleo de estas células. ¿Cómo podemos llegar hasta este núcleo, ese gen nuevo o ese cambio que precisamos? Y esto se hace con lo que conocemos como vectores. ¿Qué incorpora información genética en nuestro cuerpo? Como todos sabemos, los virus. Por lo tanto, el adenovirus, lentivirus, retrovirus son agentes que nos pueden permitir, incorporándole el virus que queremos que capten nuestras células, las células que vamos a tratar, podemos usarlo como vectores. También existe la posibilidad de vectores no virales, que sería utilizar polímeros o nanopartículas. También en ocasiones la inyección directa de estos genes puede generar cambios, aunque existe un mayor problema por el tipo de proteína y de vida media que pueden tener. Y por último, también se está actuando a través de medios físicos, modificando la permeabilidad de membrana y permitiendo que accedan al interior estos genes modificados. Por lo tanto, nos encontramos con una célula con un gen defectuoso que está generando una enfermedad. Entonces, podemos que en un caso lo que precise sea que se sustituya ese gen. Entonces, incorporamos este gen con un vector o una nanopartícula
y ya una vez que está el gen correcto, la célula empieza a actuar correctamente. Otra posibilidad es que nosotros actuemos con un gen que bloquee o inhiba ese gen defectuoso. Incorporamos este gen, es capaz de identificar dentro de esos 30.000 genes de los que estamos hablando cuál es el que queremos modificar y lo inhibe. La célula empieza a funcionar normalmente. Y también existe la posibilidad de utilizar lo que se conocen como genes suicidas. Estos genes que se incorporan en la célula, como ven, tenemos aquí una serie de células correctas con el gen correcto, es capaz con un receptor de saber hacia qué célula debe ir, se incorpora y provoca la apoptosis o muerte de esta célula, que como decimos es la que está enferma. ¿Y en qué enfermedades ya en este momento, financiadas por el Sistema Nacional de Salud, financiadas y en Euskadi, estamos realizando este tipo de terapias? Pues por una parte en una forma de distrofia de retina que se basa es una enfermedad rara, se diagnostican al año 2 nuevos casos, provoca ceguera con menos de 20 años y se debe a una alteración en el gen RPE65. Y gracias a un adenovirus se produce una inyección en la zona posterior, en polo posterior ocular, se incorpora ese adenovirus que infecta las células de la retina, les incorpora ese gen, se empiezan a generar unas proteínas diferentes que no se acumulan y la persona deja de perder la visión e incluso empieza a limpiar esas proteínas por ese metabolismo defectuoso previo y puede llegar incluso a recuperar la visión. Otro tipo de tratamiento sería el caso de atrofia medular espinal, también una enfermedad monogénica en la que las personas suelen vivir de media menos de 2 años y que además produce un deterioro progresivo motor, un tipo ELA que todos conocemos en la edad adulta, pues estos serían niños, ¿no? Y también, como es una enfermedad monogénica, se incorpora un virus con el gen correcto, para que se hagan ustedes a la idea, se realiza en el hospital de día, se hace una inyección en sangre periférica, tiene mucha afinidad por el tejido nervioso, el virus que se utiliza, y incorpora el virus y las personas, hay estudios a 5 años en que muchas de estas personas no han tenido, de estos niños bebés, no han tenido deterioro motor y siguen vivas. Como ven ustedes, el precio que tenemos en este momento es de 1.300.000 euros solo la medicación. Bueno, hemos hablado de terapias génicas y de 2 terapias que ya se están poniendo entre nosotros. Y paso a hablar de las terapias celulares, las conocidas fundamentalmente como CAR-T, porque utilizan modificación genética en linfocitos T. También existen las CAR-NK porque lo que se modifica es el natural killer, unas células que tenemos para defendernos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en personas que tienen un linfoma, una leucemia? Pues estas personas tienen unas células tumorales hematológicas circulando, que son diferentes a otras porque tienen unos receptores, pero sus linfocitos T no las reconocen y no luchan como ellas. Se realiza una aféresis, se les saca a estas personas los linfocitos, se hace ingeniería genética para que expresen un nuevo receptor capaz de identificar lo que tienen en la superficie estas células oncohematológicas y se vuelven a inyectar a la persona con la modificación genética. Ya son capaces de identificar la célula, se unen a ella, interactúan y rompen las células tumorales. Aquí queda tapado por la imagen, pero la célula es capaz de ser destruida por este linfocito T modificado que ya lo ha reconocido. Tenemos aquí la imagen, como pueden imaginarse, estos tratamientos se utilizan en leucemias y linfomas refractarios a trasplante de médula ósea y a cualquier tipo de terapia. Y en el momento actual la supervivencia libre de enfermedad
a 3 años supera el 60%, y aquí tenemos el caso de una de las personas que participó en uno de los primeros ensayos clínicos, celebrando sus 5 años sin cáncer. Estas terapias CAR-T, a nivel del Estado hay 10 centros autorizados, ahora se van a autorizar nuevos centros. Nosotros en el País Vasco estamos preparados para llevar a cabo estas terapias en uno de nuestros hospitales. Hay 2 indicaciones, pero va a haber nuevas. En el Sistema Nacional de Salud se han tratado 497 casos en los últimos 2 años y hay 2 terapias comercializadas, comerciales, y hay una terapia académica que ha sido realizada por un grupo universitario, que todos ellos tienen autorización de la EMA y se están poniendo estos tratamientos. La novedad es que el pago se realiza por resultados, se realiza la mitad del pago en el momento que se pone la terapia y 18 meses después se paga la otra mitad en el caso de que el paciente esté libre de enfermedad. También en el caso de la atrofia medular espinal se fracciona el pago en 5 y se van realizando anualmente en función de que el paciente no tenga una evolución de la parálisis. ¿Cuál es el futuro de las terapias celulares? Pues está por una parte en programar este sistema inmune, que hemos sido capaces hasta ahora de hacerlo en células oncohematológicas, en programar para que identifiquen tumores sólidos y sean capaces de destruir las células cancerosas, ya sean de cáncer de mama, próstata, colon u otras. Y por otra parte también existe la posibilidad de captar células sanas y, como ahora el cultivo celular, conseguir cultivarlas y que sustituyan a las células enfermas. ¿Qué queremos con las terapias celulares? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos, por una parte, que se inserten correctamente en el tejido dañado, que sobrevivan, que se integren con los tejidos que les rodean, que tengan un correcto funcionamiento. En el caso cardíaco, aparte de la contracción cardíaca, pues tendríamos la sincronía de las paredes, evitar arritmias y otro tipo de el correcto gasto cardíaco y tensión arterial, etcétera, ¿no? Y por otra parte, impedir que se produzcan daños en el órgano receptor y que, sobre todo en el tiempo, cuánto va a durar esta transformación celular. Y para ello quería mostrarles que hay un estudio en marcha en el que se están incorporando pacientes que se realiza con una enfermedad de células falciformes, en el que los glóbulos rojos se van deteriorando y también son personas que fallecen pronto, precisan transfusiones, hacen depósitos multiorgánicos. Y lo que se ha hecho es una terapia génica en células pluripotenciales de médula ósea, en células madre, que luego detallaré más lo que es, se modifican y se les ha inyectado a estos pacientes estas células hemáticas corregidas genéticamente. Y la sorpresa ha sido, aquí pueden ver una gráfica, en rojo se encuentran las células que tienen la alteración de ser falciformes, esa forma deteriorada, y en azul, en el momento de la infusión, cómo se inyecta una pequeña cantidad, pero cómo a los 3 años la cantidad en sangre periférica supera la cantidad de células correctas a partir de la multiplicación que se ha producido en el propio órgano y en la médula de los pacientes de aquellas células que son correctas. Por lo tanto, podemos decir que en este estudio, que lleva ya años, la batalla dentro del organismo lo están, vamos a decir, ganando las células que han sido transformadas genéticamente y que crean unos hematíes con mayor vida media y más correctos funcionalmente.
Tenemos también esta enfermedad, la epidermolisis ampollosa puntural, le sonarán los niños de piel de mariposa. Es también una enfermedad rara, hereditaria, que provoca una piel y mucosas extremadamente frágiles. En 2017 se realizó una terapia experimental para tratar a estos niños. Había perdido el 80% de la epidermis al niño que vemos y se le intentó trasplantar piel de su padre, vamos a decir, como un trasplante al uso. Pero posteriormente, dado que el trasplante de piel no tuvo la respuesta que se esperaba, científicos en Italia logran hacer piel de una zona no afectada del propio paciente. A estos fragmentos les incorporan un gen sano con un vector viral, cultivan estas células con el gen correcto, consiguen hasta 2 metros, ponen al niño esta piel y 2 años más tarde el niño mantiene la piel sana. Por lo tanto, esta transformación genética y esta arquitectura de tejidos vemos que se mantiene en el paciente y consigue mantener una funcionalidad adecuada en la persona que tiene que llevarla. La medicina regenerativa pues también es el futuro. Nos vamos a encontrar con estas células madre o pluripotenciales que vamos a ser capaces de inyectar en cartílagos, tejidos óseos, etcétera, y transformar para que reemplacen esos tejidos que pueden estar dañados. Pero algo que era una dificultad, como era encontrar estas células madres que podían ser o de cordón umbilical, tenían que ser compatibles, nos encontramos ya que es posible transformarlas con genes y ordenar a células ordinarias que se vuelvan pluripotenciales y decirles en qué tipo de órgano queremos que se transformen. Bueno, voy terminando. Como ven, es un tema apasionante. Tenemos aquí también el caso de los niños burbuja, vulnerables a las infecciones. En el 2016 se aprueba una terapia también genética y tenemos a estos niños que ya son capaces de tener inmunidad. Bueno, no me voy a extender en el tema de los animales, los xenotrasplantes y la posibilidad y todas las posibilidades que tiene, porque se nos están olvidando la posibilidad de hemoderivados, que realmente puede cambiar el concepto actual del donante. Y realmente es muy interesante, ¿no? Y cómo, pues bueno, se incorpora el gen en el ovocito y se transforma realmente el total de las células futuras que van a nacer, de las que van a nacer, ¿no? Aquí esto se va a tratar con más detalle, dado que venía a este foro también quería comentar, muy importante, que estoy segura que va a ser en veterinaria, muy importante, también conocer cómo va a responder el paciente a los medicamentos, porque ahora mismo las diferencias que tiene cada uno en cómo responde y en sus efectos secundarios se deben a diferencias genéticas y el futuro son tratamientos dirigidos que realmente van a tener un gran beneficio para el paciente, pero también para el coste. Los retos, pues retos, aspectos éticos, de formación del personal, conocer la seguridad y eficacia, el reclutamiento, son procedimientos que son de baja frecuencia y alta complejidad, dotar de infraestructuras, mejorar el diagnóstico genético, que como hemos visto es más complejo de lo que parece en primera medida, y bueno, pues ya he hablado algo de costes y financiación, que es un tema que como servicio público y dinero público, pues entendemos el valor de todo esto, pero que el sistema pues debe ser sostenible, ¿no? Y ya voy a pasar a la última, recordar que no todo es genética y que realmente somos lo que comemos, lo que hacemos, y que no debemos nunca olvidar que aparte de la genética pues debemos cuidar nuestra dieta y evitar el tabaco, la obesidad, hacer ejercicio, y que bueno, nosotros podemos cambiar la historia y podemos cambiar la expresión de nuestra genética con este tipo de cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nekane. Ha sido una exposición brillante. Y la siguiente ponencia la va a impartir el doctor Marc Gell Cargol, ni más ni menos desde San Francisco. Buenas tardes, doctor. Bueno, mejor buenas tardes. Buenos días. Sí, porque todavía son las 11 aquí, pero sí, bueno, encantado de estar con vosotros, un placer. Muchísimas gracias por dedicarnos un hueco en tu apretada agenda ahí en Estados Unidos. Pues permíteme presentarte. El doctor Gell es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, perteneciendo al Departamento de Ciencias Experimentales y es director del Laboratorio de Biología Sintética Translacional. Antes de volver a España, fue científico postdoctoral en Harvard Medical School durante 7 años, donde desarrollaron métodos para ingeniería genética que luego aplicaron para generar cerdos modificados genéticamente para su uso en xenotransplantes. Es cofundador de la empresa eGenesis Biosciences para hacer el xenotrasplante una realidad clínica. Cuando quieras, Marc. Perfecto. Pues antes que nada, sí que me gustaría disculparme, pues me hubiera encantado estar aquí con vosotros, pero bueno, sí que tuvimos una reunión de una agencia de las que nos financia y realmente sí que no tenía manera de decir que no. A ver si se sube la presentación. Perfecto. Creo que se ve bien, ¿no? ¿Ahora? Sí. Lo único, el volumen... ¿El volumen es bajo? A ver si puedo el volumen es bajo. subirlo un poco. ¿Puedo activar el micrófono, Elena? Está. ¿Se oye bien ahora? Hola, doctor. A ver, Marc. Sí, yo os oigo muy bien. No sé si el sonido va bien. Si no, me pongo micrófono yo también. Si nos permites un segundo que ponemos unos altavoces. Vamos. ¿Puedes hablar ahora? Sí, se oye bien. Perfecto, gracias. Perfecto. Perfecto. Ahora bajar el volumen del ordenador. Exacto. Fantástico. Tiene que dejar de compartir. Tiene que dejar de compartir. Sí, espérate a ver si lo podemos hacer con el teclado. No sé. Ahora. Para estar más razonable. A ver, Marc. Uy, perdón. ¿Sí? ¿Se oye bien? Perfecto. Fantástico. Pues bueno, esto que comentaba antes, la verdad es que siento mucho no estar aquí con vosotros, me hacía mucha ilusión venir. Además, en el País Vasco tenemos bastantes relaciones profesionales, por ejemplo, con la empresa Vive Biotech en San Sebastián, o sea que bueno, me hubiera gustado estar con vosotros. Además, las charlas creo que son muy interesantes. Y bueno, lo que quería explicar un poco es nuestra experiencia que hemos tenido en lo que es generar estos cerdos transgénicos y un poco los beneficios que pueden aportar, ¿no? por el xenotrasplante. Este trabajo es sobre todo el trabajo que hicimos durante los años 2010, 2011, hasta, bueno, de hecho este trabajo sigue funcionando, pero yo me desvinculé un poco de este mundo el año 2017-18 cuando volví a España. Incluso después de volver a Barcelona y empezar mi grupo en tecnologías de ingeniería genética, seguía viajando a Estados Unidos muy a menudo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, porque seguía vinculado a tiempo parcial a la empresa eGenesis, pero después con todo el tema del COVID sí que de alguna manera tuve que desvincularme un poco. Pero bueno, sí que sigo muy de cerca todo el trabajo que está haciendo porque realmente creo que, bueno, realmente como hemos visto en estas últimas noticias, el xenotrasplante está viviendo esta segunda juventud que creo que es muy esperanzador. Y bueno, he probado un poco de outline desde una pequeña introducción, después muy rápido el modelo del cerdo, cuáles son las diferencias más o menos en el progreso de los distintos órganos. Y después sí que me quería centrar un poco más en los detalles de qué les hacemos en concreto a estos cerdos y cómo lo hacemos, tanto desde el punto de vista de hacerlos más compatibles, como también desde el punto de vista de hacerlos más seguros. Y después sí que también no he podido resistir la tentación de poner un par de slides de cosas muy futuristas, ¿no? Porque una cosa es pensar en hacer estos cerdos de alguna manera humanizados, pero también, bueno, seguro que estáis al corriente, ¿no? Que hay gente que piensa que quizá algún día podremos crecer un tejido humano dentro de un cerdo. Pero bueno, que de esto último estamos todavía lejos.
Pues bueno, supongo que en esta audiencia que casi esta slide no haría falta, ¿no? Realmente el trasplante, la falta de órganos es un problema de los más graves que existe en medicina. Además es un problema que, a pesar, no sé, en España realmente es un país ejemplar y cuando vas a conferencias internacionales se destaca, ¿no? la eficiencia y, bueno, y la gestión del trasplante como muy potente, ¿no? Lo que pasa es que es un problema que no puede ir mucho a mejor, ¿no? Porque cada vez vivimos más años, cada vez las unidades de cuidados intensivos son mejores, o sea, realmente no vamos a tener ningún gran incremento de órganos y todos vamos a necesitar más. Y en este sentido sí que es imprescindible buscar alternativas. Para tejidos simples hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, la impresión en 3D, por ejemplo, para cartílagos, incluso para piel. O por ejemplo para cuestiones celulares, para terapia celular, las terapias basadas en lo que son células madre, pero en el fondo para los órganos grandes vascularizados, no un riñón, un corazón, realmente necesitamos, ¿no? Necesitamos de este embrión para generar este órgano y que sea funcional. Y en este sentido, pues bueno, el xenotrasplante por ahora creo que es la tecnología que está más cerca, ¿no? de proporcionarnos estos órganos que puedan ser funcionales. Y bueno, ¿qué es el xenotrasplante? Pues bueno, muy básico, ¿no? Esto de ir de un tejido de un animal y ponerlo en otra especie, ¿no? En este caso, lo más común es, y lo que se hace más, o que se está planteando más, es de cerdo a primate. De hecho, hay datos, ¿no? de xenotrasplante desde hace muchísimos años. Incluso hay algunos reports de hace siglos, pero bueno, dentro de la medicina moderna, pues sí que se lleva intentando desde varias décadas, pero sí que de manera muy clara, sobre todo diría esta última década o quizás estas 2 últimas décadas, hemos visto este renacimiento, ¿no? del xenotrasplante y sobre todo yo creo muy impulsado por la evolución tecnológica en biología, ¿no? Todas esas tecnologías genómicas, especialmente de edición, ¿no? Que podemos de alguna manera hacer pues cerdos que son mucho más sofisticados y que de alguna manera pues nos ayudan a romper estas barreras que teníamos de compatibilidad y bueno, y también, que después comentaré un poco más en detalle, también de seguridad. Al menos esto es una pregunta que se me ha hecho desde muchos campos, ¿no? ¿Por qué cerdos? ¿No? Porque en el fondo quizá intuitivamente alguien podría pensar que un primate sería una mejor opción, ¿no? Por la proximidad filogenética, pero creo que hay un consenso muy grande dentro del campo que el cerdo es un animal que parece reunir unas propiedades que lo hacen ahora mismo el mejor candidato y esto es, bueno, varias cosas. Normalmente se usan tipos de cerdos que son pequeños, eso que se llaman mini pigs, ¿no? Que tienen un peso más o menos parecido al humano. Por otro lado, hay una cuestión ética que supongo que se hablará, ¿no? en la siguiente charla, pero claro, realmente hacer experimentación en primates pues, bueno, es algo muy complejo y bueno, en este sentido pues... Y la otra cosa es cuestiones técnicas. Por ahora tenemos mucha mejor tecnología para modificar cerdos y también para hacer programas, ¿no? de cría, que también es imprescindible tener un buen programa de cría de breeding para poder básicamente organizar los ensayos en primates no humanos y, bueno, y esperemos que pronto en humanos. No todos los órganos son igual, están en el mismo, digamos, momento de progreso. Claramente aquí sí que destacaría el progreso que se ha hecho sobre todo en riñón. Yo creo que riñón junto con islotes pancreáticos es donde estamos más avanzados. Tenemos de los 2 tejidos supervivencias de estamos hablando de años de supervivencia en modelo no primate, ¿no? Y después, bueno, corazón también está hay muy buenos datos, superando también muchos meses. Y después, bueno, hay órganos que están en proceso, pero que ya no podemos hablar de años, que estamos hablando de semanas o de pocos meses, que son, por ejemplo, en el caso de hígado o también en el caso de pulmón. La verdad es que me hace muchísima ilusión ver este plot, ¿no? Aquí se representa en este gráfico aquí los años, ¿no? Y los días de supervivencia. Y aquí debo decir que está un poco pasado de moda, o sea, los últimos puntos que siguen más o menos esta tendencia faltan. O sea, aquí realmente tenemos cerdos que básicamente... o sea, básicamente duración, esto es duración de riñón en modelo de primate no humano
Y como veis, pues bueno, ha habido una tendencia espectacular en estos últimos años. Sobre todo, aquí hay una correlación muy grande. Aquí estoy indicando un poco el tipo de cerdo, o sea, cuándo de sofisticado era este cerdo, en el sentido de cuántas partes se habían humanizado. Y como veis, hay una clara asociación, ¿no?, con cerdos con más modificaciones y, bueno, y mejores resultados de duración. También hay que decir que, claro, también hay un progreso de los inmunosupresores y otros factores, ¿no? Pero claramente el factor de la ingeniería genética ha sido uno de los importantes. Aquí un gráfico parecido, pero en el caso para islotes pancreáticos. También aquí hay equipos muy potentes, tanto en Estados Unidos como en China como en Corea, que han conseguido supervivencias en modelos de primate diabético, pues de varios años, totalmente independientes de insulina. También hubo en Europa, más me gusta destacar esto, por esto ha pasado en Europa, ¿no? Hay equipos muy potentes en xenotransplante en Estados Unidos, también en China, en Corea, pero bueno, también aquí en Europa, en Alemania especialmente, pues hay este equipo tan potente que sobre todo en este caso, publicaron este trabajo en corazón, con también, bueno, una supervivencia muy importante y también con unos regímenes de inmunosupresión que, bueno, que cada vez, digamos, más moderados. Pero bueno, ¿cuáles son los grandes retos, ¿no?, para que esto sea una realidad clínica en un momento no muy lejano, esperamos, ¿no? Pues bueno, pues por un lado tenemos la gran barrera, ¿no?, que es el rechazo inmunitario. Hay esta diferencia esta diferencia filogenética, ¿no?, entre cerdos y humanos, que bueno, que sobre todo a nivel de coagulación de la sangre y de compatibilidad inmunitaria, pues bueno, son cosas que hay que trabajarlas para intentar mejorar la compatibilidad. Entonces, por otro lado, hay un tema que genera quizá menos consenso, que es la presencia de virus endógenos. Todos los mamíferos tienen virus endógenos, pero en el caso de los cerdos son especialmente activos. Y después hablaré un poco de esto. Y bueno, aquí están un poco los dos retos. Los dos retos se pueden, digamos, abordar con ingeniería genética. En el fondo, para incrementar la compatibilidad, la solución que se ha implementado estos últimos años es, pues bueno, ir intentando de manera molecular, pues haciendo esta compatibilidad un poco más mejor, que esto lo explicaré un poco más detalle. Y después, por otro lado, los virus endógenos, en el fondo, como son virus que viven en el genoma, también los podemos atacar con la ingeniería genética. Sobre todo esto con estas tecnologías CRISPR, pues ha supuesto un avance importante en la velocidad que se podían abordar estas tareas. ¿Cuál es el proceso? El proceso siempre, la mayoría de equipos, aunque hay variaciones, pero la mayoría de equipos suelen trabajar con una célula somática, o sea, coger células de la oreja, aislar los fibroblastos, después trabajar en estos fibroblastos, hacerles todos los cambios genéticos en estos fibroblastos y después usar transferencia nuclear, como se hizo Dolly, ¿no?, en un ovocito para poder generar el embrión que se implanta y bueno, y después del cerdo totalmente transgénico adulto, pues donde se procuran, donde se consiguen estos órganos humanizados. Pues quería hablar un poco también hacer un poco de revisión, un poco de los cambios genéticos y un poco que quieren solucionar o que pretenden solucionar, ¿no? Hay distintas fases del rechazo. Esto es una visión un poco súper simplificada, pero bueno, creo que es útil para al menos entender algunos de los cambios que se implementan en estos cerdos. Primero hay lo que es, digamos, el rechazo hiperagudo, que en este sentido está sobre todo iniciado por parte de anticuerpos y también complemento. Sobre todo, esta es la primera parte que quizá se pudo abordar desde el punto de vista de ingeniería genética. Y en este sentido, básicamente lo que se hace es eliminar genes que el cerdo tiene y que nosotros no tenemos y que tenemos muchos anticuerpos nosotros que puedan unir estas normalmente proteínas de membrana o enzimas que modifican cosas en las membranas, ¿no? En este sentido, los típicos genes que se suelen eliminar en estos cerdos son los genes, el GAL, que es el primero que se hizo el knockout, y también el CIMA y el B4GAL. En este sentido, bueno, lo clásico es usar tecnologías del tipo CRISPR-Cas9 para inactivar estos genes y esto ahora se puede hacer con mucha eficiencia. Se pueden eliminar los 3 de golpe en un solo experimento sin mucha dificultad. Por otro lado, también hay que, digamos, humanizar algunas partes concretas del sistema inmunitario.
La mayoría de estos cerdos también lo que tienen es inhibidores de complemento, o sea, la compatibilidad entre el complemento humano o primate y el complemento de cerdo pues no es total, y sobre todo se ha visto muy beneficioso pues añadir copias de inhibidores de complemento humanos, como son CD46, CD55, 59, pues como de manera transgénica. Y esto se suele hacer por inserción genética, ya sea con recombinasas, transposones o incluso también tecnologías CRISPR, ¿por qué no? Otro punto bastante importante que también la mayoría de estos cerdos, al menos los más modernos, suelen incorporar es genes que tienen que ver con la coagulación de la sangre, ¿no? Esta sangre humana, ¿no? o sangre de primate no humano tiene que fluir bien por estos órganos y esto, claro, también tiene una relación muy fuerte con lo que es el rechazo inmune. En este sentido, genes clásicos que se suelen trabajar son, por ejemplo, el CD39, también TFPI, trombomodulina, que se suelen también incorporar como genes humanos en el genoma del cerdo para de alguna manera también humanizar un poco, al menos partes de lo que es la coagulación de la sangre. Además de esto, otra parte que también se puede hacer básicamente una intervención efectiva con lo que es ingeniería genética, esto lo que es que ha sido muy importante ha sido todo el tema de la self-recognition, ¿no? O sea, en este sentido, el CD47 es muy poco compatible entre diferentes especies y añadir CD47 humano en estos cerdos pues tiene un impacto muy positivo para reducir el ataque de macrófagos. Además de todo esto, también se suele añadir básicamente inmunosupresión genéticamente, o sea, genetically encoded immunosuppression, ¿no? O sea, algunos de los frenos que tiene naturales el sistema inmunitario, pues también se pueden añadir como genes en estos órganos para que de alguna manera también ayuden a frenar pues, el rechazo, ¿no? de esta, sobre todo, inmunidad más adaptativa. Es tipo PD-1, CTLA-4, distintos equipos usan distintos estos targets o alguno de ellos o incluso ambos. Después también la inflamación, antiinflamación, genes que puedan ayudar a bajar la inflamación dentro de los órganos. Y por último, también se ha trabajado un poco en lo que es HLA, o sea, claro, de alguna manera esto es importante también para tanto desde el punto de vista de unión de anticuerpos como también por el reconocer esta célula como una célula que más o menos no sea reconocida como foránea, y en este sentido se suelen usar los alelos de HLA y o G, que son estos que son un poco más pro tolerancia y además son menos variables dentro de la población. Y algunos de estos cerdos también incorporan algunos de estos alelos. Hay mucho más, o sea, realmente se han explorado muchos más sistemas, desde inhibición de anticuerpo de complejo de inmunocompatibilidad tipo 2, otros genes metabólicos, pero bueno, esto creo que es un resumen de lo que la mayoría de equipos que trabajan en xenotransplantes suelen abordar, ¿no? Lo que es proteínas de complemento casi siempre, knockouts de estos antígenos de superficie, y además también es bastante habitual todo lo que son proteínas de coagulación, y finalmente también se intenta añadir alguna cosa que ayude a bajar inflamación y a frenar un poco lo que es la inmunidad adaptativa. Después, la otra parte que realmente nosotros trabajamos mucho, sobre todo cuando estamos en Boston, es la cuestión de los PERVs, ¿no? Estos virus endógenos porcinos. Esto sí que hay una cierta, digamos, no hay un consenso total en el campo de cuánto grave es. Estos virus están en los genomas de todos los cerdos. Es verdad que hay algunos que tienen más, algunos que tienen menos. Y la realidad es que nosotros decidimos, son virus endógenos, por tanto se transmiten verticalmente, o sea, no, por muy limpio que esté los cerdos, siempre los van a transmitir porque la transmisión es vertical, ¿no? Básicamente de padres a la descendencia, ¿no? La realidad es que esto ha sido un problema en el campo. Realmente ha parado ensayos clínicos muy importantes de Novartis, de Genzyme, sobre todo a principios de este siglo, hace dos décadas.
Y de hecho incluso ha habido, pues bueno, como incluso la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, que ha hecho statements, ¿no? que esto es una preocupación. Pero bueno, en el fondo nosotros somos científicos y lo que nos creemos es lo que vemos. Y básicamente hicimos experimentos muy sencillos, que eran mezclar células de cerdo y células humanas. ¿Vemos que hay transmisión? ¿Sí o no? Las líneas de cerdo las teníamos marcadas en rojo con una proteína fluorescente roja y las de humana en verde. Las mezclamos, las volvemos a separar, vemos transmisión de virus y la verdad es que sí, veíamos transmisión de virus claramente y con una cierta eficiencia de lo que es de las células de cerdo a humanos. Y no solo esto, y esto nos preocupó bastante más, que es que además las células humanas infectadas también podían infectar otras células humanas que no habían estado expuestas a cerdos. Y bueno, y en este sentido, siendo un laboratorio de ingeniería genética, pues decidimos abordarlo. O sea, usar las tecnologías Cas9, que también usamos para eliminar estos antígenos, pues ¿por qué no las podemos usar para eliminar todos los cerdos, de todo el genoma del cerdo, todos los virus endógenos porcinos? Estos son retrovirus, de hecho son de la familia del retrovirus, se insertan en el genoma, aquí vemos algunos de mapeados, ¿no? En los distintos cromosomas. Hay distintos niveles de copias. La línea de cerdo que nosotros trabajamos tenía 60 y pico de copias. Suele estar en las decenas, depende del cerdo, bajo decenas o más cerca de 100, pero bueno, en este orden. En este momento no se había hecho nunca un cambio genético en 60 veces a la vez, 60 sitios a la vez. Pero bueno, empezamos a probarlo, diseñamos unos vectores que contenían la proteína Cas9. En este momento era bastante el principio de Cas9, o sea, Cas9 más o menos se inventó, o bueno, se empezó a usar en humanos el 2013, pues esto era el año 2014, 2015. Y nada, diseñamos dos gRNAs que dirigían esta Cas9, este sistema CRISPR, en un sitio muy conservado del genoma de estos virus. Estos virus, claro, son parecidos, pero no son idénticos. O sea, hay 60 copias más o menos parecidas. O sea, que tuvimos que buscar una zona que estuviera en todas para ser efectivos en eliminarlos todos. Y nada, inducimos las células, o sea, transfectamos las células con esta maquinaria y bueno, inducimos el sistema y empezamos básicamente a matar virus, ¿no? A matar virus del genoma. Tuvimos un resultado muy curioso, que básicamente aislamos clones y vimos que la mayoría de clones ni se habían enterado, o sea, tenían todos los virus activos. No obstante, había unos pocos clones que tenían todos los virus cambiados. O sea, veíamos esta distribución bimodal de que o lo habíamos cambiado todo o no habíamos cambiado nada. Pero bueno, esto ya era una buena noticia porque eso significa que en teoría ya podemos hacer un cerdo, ¿no? Con estos genomas totalmente limpios. Aquí es un poco la representación, así en las representaciones que usamos nosotros a nivel técnico. En rojo vemos la eliminación y aquí básicamente el número de copias, ¿no? Como veis, hay bastantes cosas de media cambiadas, pero si separamos los clones, vemos clones que son rojos de arriba para abajo. O sea, significa o sea, todas las copias de virus rotas. En cambio, otros clones, ya veis que no hay nada de rojo, solo un poquito de ruido. Y bueno, después, claro, la gran pregunta. ¿Estos clones que tienen los virus inactivados infectan células humanas? En el fondo tenemos que hacer un ensayo, ¿no? Y sí, y claramente este es un ejemplo de un clon de estos inactivados, pues no transmite virus, como era de esperar, ya que están todos rotos gracias al Cas9. Y nada, después esto lo hicimos primero una línea celular de estas de laboratorio, una línea inmortalizada, pero claro, esto no sirve para hacer un cerdo. Tuvimos que repetirlo en un fibroblasto, estos que comentaba antes que sacamos del oído, y bueno, y también en el fibroblasto veíamos esta distribución bimodal que veis, ¿no? Unos pocos clones modificados, y aunque fue difícil aislar los clones modificados, porque se nos morían los muy modificados por temas de inducción de daño genómico y todo esto. Pero bueno, con inhibidores de P53, pues sí que pudimos tener estos clones totalmente modificados que pudimos usar para hacer cerdos. Ahora bien, estos clones no todos son buenos, o sea, hay de normales, pero más o menos un tercio. Los otros, realmente este tratamiento tan agresivo en cortar tantas veces el genoma para eliminar los virus, pues ya veis, también a veces genera cariotipos que no eran nada buenos. Pero bueno, sí que había más o menos un 30% que hacían buena pinta para crear el animal. Y bueno, ya volvemos a estar en esta situación, ¿no? Tenemos la célula somática totalmente libre de virus, que podemos hacer transmisión nuclear al ovocito, implantar, y bueno, y aquí pues tenemos los cerdos, nacieron totalmente sanos,
miramos todos los tejidos por presencia de virus, están totalmente, o sea, absencia total en todos los tejidos que miramos. Y bueno, básicamente esto es lo que ayudó pues, a generar esta empresa iGenesis para poder pues, usar esta plataforma de cerdos más seguros para implementar pues, estos órganos que no solo tienen incrementada la compatibilidad, sino también esperemos pues, estos márgenes de seguridad más grandes. Y Genesis ahora mismo tiene programas en lo que son islotes pancreáticos y riñón. Después quería hablar un par de slides, porque claro, sobre todo en clase, cuando enseño a los estudiantes de ingeniería biomédica un poco qué es el xenotrasplante, ¿no? Siempre han oído en las noticias, ¿no? La cuestión de las quimeras, ¿no? Las quimeras, bueno, se han observado desde hace tiempo y se usan, ¿no? Realmente, pero bueno, sí que hay este sueño, ¿no? de algún día quizá poder crecer un órgano humano en algún animal, ¿no? Esto, a ver, se ha hecho algo parecido en ratones y ratas, ¿no? En estos experimentos muy impresionantes, ¿no? Que se hicieron hace más de una década ya, ¿no? Donde se puede crecer pues, bueno, un páncreas de rata en un ratón, ¿no? Usando un ratón que es deficiente en un factor clave para desarrollar páncreas, pues hacer complementación del embrión con las células de rata, ¿no? En ese sentido, si aquí hay un páncreas, tiene que ser de la rata, ¿no? La situación entre cerdo y humano es muy distinta, entre la cercanía, el parentesco entre rata y ratón, pues bueno, es mucho más cercano que no lo es entre cerdo y humano. Pero bueno, hay quien sueña, entre ellos un investigador español, Juan Carlos Pizúa, seguro que habías hablado de él, ¿no? Que ha publicado varios estudios que pueden detectar algo de quimerismo en embriones, digamos, de primate no humano o incluso humano con cerdo. Pero bueno, esto por descontado a nivel técnico está muy lejos todavía y por otro lado también hay toda una serie de cuestiones éticas que también hay que mirar muy a fondo, ¿no? Y nada, eso también se ha hecho algunas quimeras con ovejas. Disculpa, Marc, es impresionante la charla, pero si puedes pasar a conclusiones. Sí, ya estoy, de hecho ya Gracias. puedo acabar bien. Sí, de hecho era la última slide. Muchas gracias, Marc. Es muy difícil intentar sintetizar este tema en tan solo 20 minutos, pero muchas gracias por hacer que la bioingeniería genética sea tan fácil de entender. Y por último, para completar la jornada, el doctor José Luis Leiro Bilbao nos va a hablar sobre los aspectos bioéticos de los xenotrasplantes. Buenas tardes, doctor. Gracias por venir. El doctor Neiro es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y realizó sus estudios de doctorado también en la UPV. Es médico especialista en obstetricia y ginecología por el Hospital Universitario Cruces de Bilbao, magíster en bioética por las universidades de Las Palmas, de La Laguna y del País Vasco. El doctor Neiro tiene una larga trayectoria docente. Además, es delegado para el País Vasco de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, es asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, es presidente de la sección de Relaciones con Hispanoamérica de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y presidente electo de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral. Todo tuyo, José. Muchísimas gracias. Sí. Sí, disculpa. Por favor. ¿Verdad? Sí, supongo que sí. Sí. Perfecto, si me permites Sí, sí. una cosita más. Compartimos esta presentación y ya está. Gracias. Muy buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer primero de todo a la Academia de Ciencias Médicas y al Colegio de Veterinarios la creación de esta sesión multidisciplinar, que yo creo que es donde realmente se aprende. Y en segundo lugar, que hayan cometido la equivocación de invitarme, porque estoy como un pulpo en un garaje. Hablar el último en una sesión multidisciplinar tiene la ventaja de que algunas de las cosas que yo voy a decir seguramente ya se han dicho, y por otra parte tiene la ventaja de que uno puede modificar en cierta manera su relato en función de las cosas que ha escuchado también. Sea como fuere, de lo que no voy a hablar es de terapias celulares y terapias génicas. Voy a hablar fundamentalmente de xenotrasplante porque la bioética del xenotrasplante y de la terapia génica son cosas completamente distintas y aunque están íntimamente relacionadas, probablemente tendríamos que extendernos un poco más en ese sentido. Algunas de las cosas que voy a contar al principio sirven solamente para justificar la presencia de los xenotrasplantes y tienen que ver con una serie de condicionantes preliminares que son como los principios básicos sobre los que yo voy a referirme a continuación. Lo primero, ya se ha dicho, el modelo español es el gold estándar para los trasplantes en todo el mundo. En todo el mundo somos la envidia a la hora de diseñar políticas de trasplante. Por otra parte, a base de medidas coercitivas y de educación cívica, hemos reducido drásticamente y de manera continuada el número de muertos por accidentes de tráfico. Eso es una constante que sigue adelante y, por tanto, el xenotrasplante aparece en una cierta medida como una alternativa a esa problemática, con los problemas primero tecnológicos, pero también éticos que esto supone. Hay que reconocer que España está en una cifra de muertos por millón de habitantes respecto de los accidentes de tráfico en el resto de Europa, que no es un lugar de los peores, estamos en 37 por millón. Pero lo que está claro es que desde 1989 el número de muertos por accidente de tráfico va disminuyendo de manera gradual y además sobremanera entre los jóvenes, curiosamente. En los últimos años, del 41% de muertos entre los 15 y 34 años por accidente de tráfico, hemos pasado apenas a un 23%. Esto influye en dos cosas. Primero, las medidas coercitivas y de educación cívica, pero también el hecho de que los jóvenes están abandonando los medios de transporte autónomos como medio de transporte, porque ya no está de moda tener coche. Fíjense que el número de muertos se reduce drásticamente, no solamente por años, e incluso en verano, que era el máximo potencial de que disponían las unidades de trasplante de toda España para tirar, permítaseme la broma, de los muertos por accidente de tráfico como donantes potenciales. Sea como fuere, a pesar de eso, el número de donantes de órganos sigue aumentando en España, porque en esto ya hemos dicho, España es profundamente modélica y yo me enorgullezco de esto y de manera importante, porque incluso hasta el año 2019 el número de trasplantes de órganos seguía creciendo y creciendo y creciendo, solamente paralizados lógicamente por lo que pasó en 2020 y 2021, que no tengo ninguna intención de recordar porque maldita sea la pandemia y lo que nos ha conseguido. Sea como fuera, el número de donantes sigue aumentando de manera espectacular y sin entender muy bien qué pasa en 2014, pero sigue aumentando hasta que la pandemia lo paraliza todo. Pero fíjense que en este momento ya tenemos solamente 1 de cada 7 familias se niega a entregar órganos de donante, lo cual es en principio incompatible con la ley, porque la ley condiciona en España que todas las personas que no han expresado de manera previa a su fallecimiento su condición de no querer ser donante, son donantes por definición. Pero aún y con todo, en España se es muy respetuoso por parte de la educación de los equipos de trasplantes con las familias y apenas tenemos un rechazo del 15%. En estas circunstancias se hace una encuesta entre los profesionales sanitarios de hasta qué punto el xenotrasplante sería una opción lícita o útil, válida para ofrecer a los pacientes. Fíjense que prácticamente el 85% de los médicos consultados acepta el xenotrasplante porque es un gran avance, aunque solo me lo plantearía decir el 45% si no hubiera otras opciones, pero el 40% dice que es el futuro de los nuevos trasplantes. Tengan ustedes en cuenta que cada hora mueren en Estados Unidos 16 personas en espera de trasplante, en espera de un órgano. El caso de Estados Unidos no es extrapolable a ningún otro país de Europa, ¿verdad? Por las condiciones sociosanitarias y de implementación de su sistema sanitario que no tiene nada que ver, afortunadamente, con la Europa del bienestar. En cualquier caso, tenemos, desde el punto de vista del xenotrasplante, y en una aproximación ética a distancia, primero problemas inmunológicos y fisiológicos, de los que ya ha hablado Marc, ha hablado también Guillermo, y no voy a entrar en el asunto, pero también sí problemas de transmisión al ser humano de enfermedades graves que todavía no son perfectamente desconocidas. Quiero recordar que en los últimos 12 o 14 años tenemos 4 coronavirus
nuevos que se han incorporado a nuestro grupo de patógenos y que hace escasamente 25 años nadie prácticamente conocía más que los del virus del resfriado y poco más. Por lo tanto, tenemos la necesidad de evitar el riesgo de instrumentalización del ser humano en la medida en que todos somos iguales y todos debemos ser tratados con el mismo respeto a nuestra dignidad. Empezaré por hablar de los riesgos para la vida del paciente, que en este caso van un poco más allá, porque también tienen que ver con los contactos íntimos del paciente y con terceras personas, y con riesgos para la salud pública que todavía hoy no están cuantificados. Tengan ustedes en cuenta que cuando un bioeticista es invitado a una de estas reuniones, es el malo, no sé si el malo, pero por lo menos es el feo de la película. No es que yo trate de ponerle pegas a todos, pero sí voy a tratar de poner aspectos a reflexionar que seguramente con el ímpetu con el que hablaba Marc desde San Francisco, nosotros somos científicos, bueno, nosotros somos científicos, pero estamos inmersos en una colectividad societaria en el que tenemos que respetar aquello que todavía no se ha dado precisamente. Y desde ese punto de vista, probablemente tendremos que soportar una restricción de la libertad ambulatoria del receptor. No sabemos muy bien qué es lo que le va a pasar al receptor en el medio y largo plazo, si llega a la supervivencia. Tendríamos que articular una forma de consentimiento informado que represente también al conjunto de la sociedad, porque pudiera darse la circunstancia de que el trasplantado creara condiciones societarias que sean del todo desconocidas, y además hay una limitación en el paso de la fase de ensayos clínicos hasta el extremo de que en España hemos tenido prácticamente una década de moratoria tácita, no expresada, pero sí presente en el caso de la investigación en trasplantes. Los bioeticistas dicen que hay un consentimiento informado que debe ser estrictamente distinto. Primero, por una información adaptada a la situación de cada paciente, porque los pacientes que son sometidos en general a xenotrasplantes o que van a ser sometidos son casos específicos, extremos, todos ellos especiales. Y además, en algunos casos, habrá que incorporar al consentimiento informado los intereses de terceros implicados. No voy a hablar de los costes. La doctora Nekane Murga, hablando de las terapias celulares y las terapias génicas, nos ha dado 4 datos que nos han dejado bailando a todos y que nos han hecho pensar en que debemos pagar los impuestos con alegría porque gran parte van a ser utilizados en esos temas, pero tenemos incluso probablemente también problemas psicológicos en algunos pacientes no bien informados, seguramente, porque el hecho de recibir un órgano de un animal de experimentación o de un animal adaptado genéticamente para ser donante puede suponer alguna pega. En cualquier caso, hay gentes a favor y gentes en contra que han conseguido de momento que esto se traslade prácticamente una década, que es lo que yo creo que llevamos de retraso en investigación de xenotrasplantes, seguramente porque no se ha puesto en marcha toda la carne en el asador que desde el punto de vista público hubiera sido definitivamente necesaria. Lo primero que habría que hacer sería considerar 4 principios básicos que me parece que estaban muy bien expresados por el Ministerio de Industria danés, que en este tipo de cosas decía que lo primero es que en este tipo de investigaciones tiene que haber un claro beneficio para el ser humano, no ya para este humano, sino para la especie humana. Y desde ese punto de vista hay que respetar perfectamente la autonomía y la dignidad del ser humano. Les quiero recordar que la dignidad no se pierde nunca, en contra de lo que dicen algunos de nuestros ignorantes políticos. Es un trato indigno, no, mire usted. No, la dignidad no se pierde, se gana con el inicio de la vida y se pierde con la muerte. Usted puede tratar mal, de manera inhumana, pero no puede tratar de manera indigna a nadie porque nadie pierde la dignidad. La dignidad es una cuestión inherente al hecho del ser humano. En cualquier caso, hay que reconocer, dice el Ministerio de Industria y de Transporte danés, a este tipo de cuestiones, la vulnerabilidad de la vida, con lo cual articulan ellos la necesidad de una adopción de cuidados necesarios extra en un tema que nos es absolutamente novedoso. Por primera vez en la historia de la humanidad, de la historia de la Tierra, podríamos decir, el hombre es capaz de modificar la naturaleza y modificar la especie humana una vez conseguido la identificación del genoma, no solamente de nuestra especie, sino de todas las otras especies, como se aventura para 2030. Y además, no menos importante, aunque sí en último lugar, se deben mantener los principios de justicia y de equidad, que tienen menor rango bioético que el principio de beneficencia y de ausencia de maleficencia, pero que también deben ser considerados. Por otra parte están los animalistas, y estoy en el Colegio de Veterinaria y hay que hablar de los animalistas. No sé yo hasta qué punto los colegios de veterinarias han incorporado sección de animalistas en el sentido más peyorativo, lo sé, pero era una butada. En cualquier caso, ellos definen que la creación de animales transgénicos exclusivamente como fuente específica de órganos puede alterar el origen
que la evolución humana, que la evolución de nuestras especies ha hecho para esas mismas especies animales. Y por tanto exigen un empleo razonable de los animales, no solamente con fines científicos o de investigación, y mucho más aún para terapias génicas. En cualquier caso, y para dejarlo al principio dicho, podríamos decir que hay muchos problemas éticos ligados al xenotrasplante, con una necesidad de tomar el toro por los cuernos, y no sé si legislar o regular, pero sí reflexionar seriamente, teniendo en cuenta que desde el punto de vista bioético no hay ninguna duda que el xenotrasplante es una línea de investigación absolutamente prometedora y que necesitamos consensos éticos a los que vamos a llegar con total seguridad, sobre todo porque la alternativa es el alotrasplante y ese está en claro detrimento en la medida en que vamos avanzando en longevidad, y ha cambiado el paradigma en las 2 últimas décadas, precisamente porque los esfuerzos en materia de xenotrasplante vienen, no sé si a sustituir, pero sí a ayudar a lo que no conseguimos después con esa disminución que yo decía al principio en la presencia de donantes de órganos. Sobre los primates y los cerdos y por qué se ha elegido el cerdo ya se ha discutido. En cualquier caso, todavía queda por solucionar, en cierta manera, el crecimiento del órgano y qué pasa con la diferencia de edad de un cerdo que tiene un máximo de 11 a 15 años y un humano que todavía parece que con los telómeros terminales tiene un máximo de 120 años de vida, pero ya estamos superando claramente en algunas poblaciones como Finlandia, Islandia, Euskadi, Japón, los 85 de largo, y eso habrá que darle una vuelta. Desde el punto de vista de los análisis bioéticos, se ha creado ahora una nueva ética ecológica que incluye, en el sentido del One Health, no solamente la especie humana, sino todas las especies vivas en la Tierra. Y desde ese punto de vista habría que considerar, desde el punto de vista ético, que hay un objeto exclusivo de protección, la protección de la naturaleza. Algunas constituciones, por ejemplo la suiza, declara específicamente la dignidad de todas las criaturas, incluyendo las más pequeñas. Esto es, curiosamente, una aproximación entre la Constitución suiza y el budismo, ¿verdad? Pero bueno, esto es así. Digamos que hay diferentes tipos de evolución ideológica y de evolución filosófica también entre nosotros. Y los suizos seguramente, no sé si nos llevan ventaja, pero por lo menos han evolucionado de una manera distinta. Quiero referirme a los aspectos legales porque son de consideración y porque al final son los aspectos legales los que nos pueden llevar a enfrentarnos a un individuo vestido de negro que no sabe nada, pero que tiene infinito poder de decisión sobre nuestras acciones. Y desde ese punto de vista existe una prohibición expresa en materia de xenotrasplantes, de tal manera que, a pesar de todo, resulta evidente la necesidad de establecer una regulación con 3 esferas básicas que yo les pongo ahí. Primero, proteger los derechos del paciente, del receptor. Esto es absolutamente fundamental. Toda esta historia tiene que ver con la salud o con la recuperación de la salud del receptor. En segundo lugar, la prevención de los riesgos para la salud pública, que tienen un rango inferior, pero que son muy importantes en la medida en que aquí se pueden interponer daños que todavía no conocemos. Y en tercer lugar, no menos importante, pero sí en tercer lugar, la protección jurídica de los animales implicados, que yo llamo animales empleados, porque estamos empleando animales para los xenotrasplantes. Empezando por los primeros, la regulación de la protección de los derechos del paciente. Hay que recordar que ya la Constitución, cuando todavía no se pensaba en xenotrasplante, en los artículos 10, 15, 17 y 18 habla de la dignidad del ser humano, del derecho a la vida y a la integridad física y moral, habla del derecho a la libertad y a la seguridad, y curiosamente el 18 dice derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y esto tiene que ver seguramente con los consentimientos informados, en los que tendremos que aportar una determinada información que puede vulnerar el artículo 18 en cuanto se puede vulnerar la intimidad personal y familiar. Desde el punto de vista de los principios generales de las intervenciones médicas, tiene que haber un acceso equitativo a la asistencia sanitaria, y no estoy seguro de que lo tengamos conseguido, porque parece que la evolución natural de las cosas, por lo menos en nuestro país, hace que tengamos 17 sistemas sanitarios, no exactamente iguales, pero tampoco exactamente diferentes. Tiene que haber una necesidad de información completa y continuada, y yo no estoy seguro que la demos de forma ordinaria en las consultas médicas. Y tiene que haber un consentimiento informado que muchas veces, pienso yo, y esto es una crítica que hago a los clínicos, me hago a mí mismo, no siempre se entiende. De tal manera que además se debe respetar la confidencialidad y la intimidad del paciente a través de la trazabilidad, que no siempre se respeta. Tenemos múltiples pruebas
desde el punto de vista jurídico de que no siempre se respeta la trazabilidad de la confidencialidad y la intimidad de los pacientes. Fíjense que hay previsiones legislativas específicas respecto de la protección del paciente receptor de un trasplante en todo lo que tiene que ver con la Ley 3079 de extracción y trasplante de órganos y el Real Decreto que lo relaciona, cuando prohíbe toda contraprestación onerosa por parte del paciente y con la necesidad de prestación del oportuno consentimiento informado, que en este caso no puede ser estándar, sino que tiene que tener condiciones muy específicas. Todo ello, condiciones de rango superior, puede estar ligado al capítulo 5 del Convenio de los Derechos Humanos y al nuevo régimen comunitario de la Directiva 2001-20 de la Unión Europea. Tengan ustedes en cuenta, lo saben seguro, que la legislación nacional está por debajo de las directivas europeas y todo lo que entre en contradicción supone un problema que tiene que ser solucionado antes de empezar a practicar este tipo de trasplantes de forma sistemática. ¿Cuáles serían los riesgos para la salud pública? Y voy terminando porque no quiero pasarme ni un minuto. Lo primero, las limitaciones a la investigación y a la experimentación. Afortunadamente, desde el Código de Nuremberg por aquí, pues hemos tenido unas cuantas limitaciones que ahora estamos empezando a superar. Por ejemplo, una de las limitaciones que a mí me ha tocado más de cerca es la limitación expresa de utilizar pacientes embarazadas o niños pequeños para la investigación de determinados fármacos. Eso está en revisión continuadamente porque se ha visto que en investigación pediátrica la aplicación sistemática de la extrapolación de dosis de fármacos a los niños pues no funciona. O sea, sabemos, por ejemplo, que la aspirina a 50 miligramos al día tiene unas acciones con un mecanismo de acción distinto que cuando funciona a 100 o a 150 o a 500 o a 4 gramos al día. De tal manera que eso también nos puede estar sucediendo en muchos otros fármacos. En cualquier caso, yo creo que nos ha venido bien que durante 40 o 50 años el Código de Nuremberg nos haya hecho autolimitarnos la capacidad de investigación con seres humanos. Otra de las cuestiones es qué pasa en algunos países con la investigación de seres humanos en condiciones especiales de limitación de sus derechos, en los que el Estado es el garante de la vida. Me refiero a presidiarios que obtienen redención de penas, los presos que están en situación de condena de larga duración, ¿cómo se llama?, de cadena perpetua, ¿verdad? Y también la experimentación con embriones humanos. Les quiero recordar que yo provengo de la reproducción asistida y en España tenemos miles de embriones sobrantes o abandonados por las parejas que están criopreservados y que en algún momento concreto algún hospital público decidió tirar de la cadena para quitarse del medio 5, 6 o 10.000 embriones que le sobraban en los bancos de criogenización. A eso hay que darle también por lo menos una reflexión bioética. Desde el punto de vista del xenotrasplante necesitamos modificar genéticamente diferentes individuos animales. Y esto debe estar perfectamente regulado y perfectamente conocido. Solamente para experimentación e investigación, porque la modificación genética tiene una lectura bioética que debe ser considerada. Y fíjense que cabe la posibilidad, lo decía Mark Well ahora mismo, de la liberación no voluntaria, pero sí involuntaria de organismos modificados genéticamente, entre los cuales, ¿verdad?, en los últimos 50 años, no quiero confundirme, en los últimos 50 años me parece que ha habido 335 saltos de virus de diferentes especies animales a la especie humana. Y esto lo estamos pagando Zika, ébola, SIDA, MERS, SARS, SARS-CoV-2, todo eso lo estamos pagando seguramente en vidas humanas. Desde ese punto de vista, digamos que eso tiene una correlación jurídico-ética. El capítulo 5 de la Ley 1486 de la Ley General de Sanidad dice que se deben adoptar medidas extraordinarias a través de los artículos 24, 26 y 28 sobre riesgos inminentes o extraordinarios para la salud, sobre colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias. Hay toda una serie de regulaciones que no conocemos bien los que estamos implicados en actividades clínicas o en actividades de investigación y que, sin embargo, en algún momento nos pueden rozar de cerca para modificar. Y cada vez que hay entrada en la legislación hay medidas sancionadoras. Les recuerdo, por ejemplo, que en el artículo 36 de la propia Ley General de Sanidad se articulan multas de entre 3.000 y 600.000 euros para cada una de las infracciones leves, graves o muy graves, que además algunas de ellas pueden estar tipificadas en los artículos 159 y 349 del Código Penal. Sobre todo cuando la finalidad de la investigación sea distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves. Y esto, que parece estar estrictamente bien diseñado o bien descrito,
puede tener diferentes lecturas llegado a una determinada situación. ¿Qué pasa con los animales? Este sería la tercera parte de la ecuación y voy terminando, creo que no me voy a pasar. ¿Me habían dado 20 minutos? ¿Esos son 20 minutos? Sí, termino. Tranquilo, tranquilo. Cuestiones éticas fundamentales desde el punto de vista de la protección de los animales. Primero, la muerte de los animales que son fuente de órganos. Tiene que hacerse en unas determinadas condiciones, con anestesia, sin, digamos, riesgo físico para el animal, de sufrimiento físico, del sufrimiento psicológico, ni entramos porque no somos animalistas. La producción y cría de animales transgénicos para objetivos biomédicos, eso también tiene una lectura bioética que debe ser reflexionada. El trasplante a receptores humanos, que es el objeto de la reunión, y luego la experimentación animal recurriendo primero a primates, porque todos los experimentos que se han hecho con corazones o hígados de cerdo han pasado primero por el babuino, porque es la mejor forma de llegar al humano. Finalmente, yo propondría con Peter Singer, que ya habla de los primates como personas no humanas y estar a punto de correlacionar la condición de personas no primates a los elefantes, por ejemplo, porque tienen conciencia de sí mismos porque tienen capacidad de individuación y porque además hacen duelo por los desaparecidos. Tres principios bioéticos que me parecen fundamentales. El primero, el principio bioético de la proporcionalidad del daño causado. La investigación es útil o el empleo de animales para el xenotrasplante si el objetivo es el beneficio para la especie humana y para un individuo concreto. Después, el principio bioético de la prudencia, que es la base constitucional del ecologismo, que también debe ser considerado. Y luego la atención al peligro para la variabilidad genética de las propias especies animales implicadas, teniendo en cuenta que las modificaciones genéticas que podemos incluir pueden llevarles a una diferenciación genética de la que no sabemos por dónde puedan salir. Tengan ustedes en cuenta que esta normativa, todo esto está sometido a diferentes normativas de diferente rango y que en las diferentes comunidades autónomas puede tener incluso diferencias. Voy a concluir solamente con un decálogo que reconoce la dignidad del ser humano, la necesidad de información adecuada, la voluntariedad siempre expresada libremente en cada uno de los pacientes, que conozcan expresamente que van a ser receptores de un órgano de un animal evolucionado genéticamente para él, el xenotrasplante como totalmente gratuito, y me refiero a lo que está sucediendo en Estados Unidos, con una confidencialidad que aquí tiene que ser obligadamente limitada por las condiciones, con una creación de un documento informativo específico que, en nuestra opinión, debiera ser lo más similar posible a los ensayos clínicos, en la medida en que en los ensayos clínicos se habla de la única alternativa al tratamiento de un determinado paciente, sin discriminación, en el orden de que un paciente se pueda negar a recibir un xenotrasplante, con la posibilidad de tener ese consentimiento informado específico y con la posibilidad de adoptar futuras medidas que en un próximo futuro nos pueden limitar o condicionar en cierta manera lo que estábamos haciendo hasta ahora. Para finalizar, solamente recordar en el sentido de la One Health, que me gusta mucho el concepto de los veterinarios de la One Health, recurrir a algo que ya se expresó de otra manera por parte de Hans Jonas, que es la ética de la responsabilidad, la ética del futuro que nos compromete a todos. Él decía, actúa de tal forma que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de vida genuina sobre la Tierra, sobre todo porque al planeta le importa un bledo lo que hagamos con nuestra especie. Todo esto, lo del cambio climático, no tiene que ver con la Tierra, tiene que ver con la conservación de nuestra especie. A la Tierra le importa un bledo que nosotros pongamos 7 o 14 millones de bombas atómicas. La Tierra va a seguir existiendo. Los que dejaremos de existir seremos nosotros. Y desde ese punto de vista, hoy creo que debemos tomar conciencia de que la naturaleza debe ser objeto de protección desde el punto de vista bioético y de ética civil por parte de todos los humanos. Fundamentalmente, como decía Publio Terencio, porque la sabiduría no solo consiste en ver lo que tienes ante ti, sino en ser capaz de prever lo que va a venir. Nada más y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a nuestros cuatro ponentes. Las charlas han sido impresionantes y la calidad, el nivel ha sido altísimo. Pues comenzamos la sesión de preguntas. Si alguno de los participantes que están en la sala o en el chat quieren formular alguna pregunta o dar algún punto de vista. Hola, buenas tardes.
Felicidades por las 4 presentaciones, han sido muy interesantes. Voy a romper un poco el hielo, soy un profesional del campo de animales de laboratorio, que llevo muchos años trabajando con diferentes animales, y me gustaría trasladarles a los 4 ponentes. Estamos viviendo en los últimos años fundamentalmente un ataque contra la experimentación animal, puede ser fundado o no fundado, en muchos casos no tiene fundamento científico. Me gustaría que cada uno, en la parte que le corresponde, hiciera una breve consideración sobre cómo afecta esto en su trabajo, y especialmente pues, es importante también lo que fue en Estados Unidos para comparar cómo es la situación en los 2 países. Gracias. Empezamos de aquí para allá, de allá para acá, como queráis. Desde luego estoy de acuerdo contigo en que en los últimos años a veces atónitos a cómo se ataca la experimentación en modelos animales que por otro lado han salvado millones de vidas en el humano. Esto es así. Y muchas veces nos encontramos con que en ciertos modelos teóricos que nosotros planteamos, si no tienen una corroboración en modelo animal, pues sí que es un salto al vacío. Así que pues, yo, sinceramente, no entiendo muy bien ese tipo de ataques. Entiendo que haya, pues como decía el compañero, mucha diversidad en la forma de pensar en el humano, pero no entiendo que ese tipo de ataques pues, tenga un fundamento. Y desde luego nosotros tenemos mucha precaución a la hora de comunicar cualquier tipo de investigación con animales, porque es que realmente está en el punto de mira, sin duda. Sí. Bueno, a mí me ha gustado el concepto de proporcionalidad, porque creo que de todas las enfermedades que estamos hablando son enfermedades, tanto ya sea para un trasplante renal, un trasplante cardíaco o una diabetes tipo 1, son enfermedades que deterioran la calidad de vida y con unas expectativas de vida reducidas. Por lo tanto, yo creo que es adecuado llevar adelante estudios. Estoy de acuerdo que teniendo en cuenta evitar daño no necesario, sufrimiento no necesario a los animales, pero realmente la severidad de estas patologías respecto a calidad y expectativas de vida creo que justifica la utilización de animales. Marc. Sí, de hecho, a ver, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Y además en este caso el trasplante realmente no tenemos otra, ¿no? Realmente no tenemos un buen modelo celular o de organoide, o sea, realmente yo creo que es inevitable para asegurar, pues, bueno, unas cuestiones de seguridad, de efectividad, el uso de, en este caso, además de primate no humano, ¿no? Porque realmente no podemos hacer esto en un ratón, en una rata, ¿no? Por cuestiones evidentes de tamaño. O sea que en este sentido, al menos en Estados Unidos hemos tenido que tener muchísimo cuidado cómo comunicábamos estas cosas, y aún así nos hemos encontrado muchas dificultades y algunas consecuencias de algunas de esas dificultades es que muchas de estas actividades se han trasladado a la China, que hay, pues bueno, que quizá algunos de esos experimentos pues hay CROs muy grandes que pueden absorber mucho de este trabajo. O sea, realmente es un tema muy importante y estoy de acuerdo que, a ver, el objetivo es que en el futuro no tengamos que usar modelos animales, ¿no? Quizá, no sé, en 50 años, no sé cuántos años tardaremos, pero desgraciadamente no estamos en esta posición. Desde el punto de vista bioético, a mí me agrada mucho la solicitud del comentario, porque lo primero que voy a hacer 2 comentarios básicamente. El primero de todos ellos es que la ética civil no es algo estático, es algo perfectamente dinámico y que tiene que ver con la evolución de las poblaciones. De la misma manera que los humanos evolucionamos y yo soy seguramente más alto y más fuerte y voy a vivir más que los que vivieron hace 4, 5 o 6 generaciones, también la ética civil que hoy es imperante es distinta que la que había en 1849. Entonces, analizar con criterios de ética civil de hoy lo que se hacía en 1953 es como mínimo inadecuado. No diré imbécil, que es lo que estoy pensando, pero diré que es inadecuado. Y esto es algo que se tiende a hacer continuadamente, pero básicamente por gentes incultas e ignorantes. No sé si le queda clara mi posición. La segunda de las cosas que yo quería decir es que con el concepto veterinario de la One Health, que me parece que nos lo han involucrado los veterinarios, de la misma manera que solo hay una salud para todos, porque
o buscamos la salud para todos y conservamos el clima y cuidamos los ríos y evitamos los saltos de animales y dejamos de comer animales salvajes y dejamos de construir ciudades en la mitad de las selvas, o nos viene lo que nos viene, de la misma manera tenemos que tener también el mismo respeto por la naturaleza que exige Hans Jonas. Desde ese punto de vista, nadie, desde el punto de vista ético, se opone a la investigación en animales. Naturalmente que no, pero con esos principios de la proporcionalidad, del respeto por la naturaleza y el principio del daño mínimo. Es evidente que la investigación por la investigación en algún momento concreto tiene que dar un salto a lo operativo. Y hay un momento de la investigación en la que ni siquiera los más abiertos de mente pueden ver qué es lo que va a suceder después de 25 años de esta investigación. Hay que tener una open mind para darle la libertad a los investigadores de que investiguen con aquellas ideas por difíciles de entender que puedan ser ahora, siempre y cuando se tengan los principios de proporcionalidad y de respeto por la naturaleza que no faculten los saltos interespecies que ya hemos demostrado en los últimos 50 o 60 años que son fatales. Me gustaría añadir una pequeña cosa, y es que para que también te hagas una idea, en el último proyecto que nosotros hicimos, que antes alguien decía que en España hemos tenido una moratoria de 10 años, pero es una moratoria meramente económica. Claro. Es que no nos han financiado. Nosotros hemos seguido haciendo proyectos, pero gracias a una actividad económica hemos tenido 10 años de vacío, nos gustaron, ¿no? En el último proyecto que nosotros acabamos, tratábamos de generar animales quiméricos, controlar escenas humanas que generan tolerancia, pues los resultados que obtuvimos in vitro nos indicaron que no teníamos que pasar a la fase de modelo animal que estaba metido en el proyecto y que nunca llegamos a hacer porque no estaba justificado. Ese es el concepto de proporcionalidad. Con los animales que obtuvimos no había ninguna evidencia de que fuéramos a obtener más progreso del que ya teníamos en ese momento y decidimos no sacrificar animales primates no humanos que no tenía ningún sentido porque no teníamos la esperanza de que fueran a funcionar. Le digo más, desde el punto de vista animal, desde el punto de vista de la investigación, en humanos yo provengo de la materia clínica y yo vengo del equipo que puso en marcha la fecundación in vitro en España en la medicina pública. Bueno, pues antes de la fecundación in vitro nosotros hacíamos inseminación artificial con semen de donante en unas condiciones que hoy son absolutamente prohibidas por la ley, cuando la inseminación era una cuestión alegal. Y recuerdo que el reclutamiento de los donantes era una cuestión puramente intuitiva. O sea, nos habíamos diseñado un protocolo con el propio sentido común, el propio olfato bioético, que es el que me pareció continuadamente insuficiente y que después me llevó a hacer un magisterio en bioética de 2 años en 3 universidades distintas porque no era suficiente. Pero en aquella época hacíamos inseminación artificial con semen de donante a puerta cerrada. O sea, en hospitales públicos, pero con la puerta cerrada, porque no estábamos seguros de si podía llegar algún juez a detenernos a todos, porque el objetivo era conseguir embarazos. Quiero decir, todos hemos pasado por la época en la que éramos mirados mal por la gente que no entendía muy bien. Por eso, comunicar adecuadamente lo que estás haciendo, cuáles son los objetivos finales y cuáles son los medios, no que te limitan, sino que enmarcan tu propia investigación, no pasar a la experimentación animal porque el modelo in vitro no ha funcionado, es signo de que este es un equipo que tiene la cabeza bien amueblada. Y debo decirte que en la Universidad de Murcia tenemos primates no humanos, que podríamos haberlo hecho, pero que no había una justificación ética. Buenas noches. Sí. Primero felicitar a todos los ponentes porque han dado un recital majestos. Y en segunda opinión, me agradaría saber por qué ha durado tanto tiempo el hígado del cerdo en un humano y se esperaba esa trayectoria, el tiempo y si hay alguna novedad que podéis explicar. Me encantaría que nos digáis algo. No ha sido un hígado, ha sido un corazón. Un corazón. Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo, que es un tiempo... 2 meses. Sí, 2 meses. El problema es que no se ha comunicado el cúmulo de circunstancias que ha habido sobre el fallecimiento del individuo. Por otra parte, a ese individuo, Robert Whitman, me parece que se llamaba, se le propone un senotrasplante
porque no se adecuaba a las condiciones que le exigían los médicos de adherencia a los tratamientos, de cuidado personal. O sea que, desde el punto de vista, si ustedes me permiten, un análisis bioético muy a priorístico y sin muchos datos, yo creo que estaba rozando el larguero de lo bioéticamente aceptable proponerle un senotrasplante muy experimental a un sujeto que en condiciones normales ni siquiera se adhería a los tratamientos médicos. Más truculento todavía, porque cuando uno lee la información que todavía no se ha comunicado científicamente. Es decir, todo lo que tenemos es más media. Cuando uno lee la información llega a ser tan truculenta, ¿verdad? Yo hablaba con Beatriz Domínguez, que es la presidenta de la ONT, y entre los dos nos preguntamos, ¿quién puede tener un criterio de no recomendación de un trasplante y sí de un senotrasplante? Claro. Y esto es tan truculento como que, con una cierta falta de pudor desde el punto de vista bioético, como dice el doctor Negro, los propios responsables de ese trasplante dicen que le iban a hacer un senotrasplante para ver si se acostumbraba a adherirse a los tratamientos para luego hacerle un alotrasplante. A mí, claro, desde el punto de vista ético me explota el cerebro. Sí. ¿Para qué os voy a engañar? O sea, le estás proponiendo algo tan novedoso como un senotrasplante a alguien porque no es capaz de adherirse a un tratamiento, de todos los fármacos que le habían prescrito, y esperas que esto sea la puerta para que se adecue para un alotrasplante, es muy complicado. O sea, creo que han hecho lógica inversa y un poquito rara desde mi opinión. No tenemos datos, pero elucubrando, a mí se me ocurre pensar que el equipo médico se planteó desde el punto de vista ético no gastar un alotrasplante que pudiera dar beneficio a una persona bien ordenada, arreglada, que se adhiriera a los tratamientos. Dice, mira, contigo no vamos a hacer alotrasplante porque eres, digamos, un paciente de difícil regulación, por no decir otra cosa. Probablemente fue por él. Y entonces te vamos a proponer, si te parece bien, esta última solución. Eso es una elucubración, nadie lo ha dicho. Me gustaría saber la opinión de Marc, desde el punto de vista de alguien que tiene relación con Estados Unidos. Sí, yo la verdad que claro, siempre he estado un poco más lejos de la parte más médica, o sea, no realmente qué criterios cumplía no puedo hablar con mucho conocimiento. Sí que es verdad que supongo también realmente se respira en el campo, al menos con los conocidos que tengo que trabajan en este campo, realmente, pues, no sé, un entusiasmo muy grande, ¿no? Porque realmente algunos resultados en primate no humano son buenos y realmente creo que hay muchas ganas de tirar adelante. Y claro, en este caso, supongo que esto jugó un papel importante. Sí, es una situación muy compleja, ¿no? Porque claro, claramente hay un riesgo enorme en este procedimiento y bueno, ni nadie sabía qué va a pasar. Tampoco sabemos qué ha pasado, ¿no? Realmente espero con muchas ganas que se publiquen los datos, bueno, básicamente el artículo que describa todo el proceso a nivel científico. Pero sí, yo la verdad no tengo el conocimiento de valorar la parte más ética o médica, ¿no? De esta decisión. De todas las maneras, me atrevería a decir que para algo sí ha servido, no solamente desde el punto de vista experimental y desde el punto de vista de la investigación científica y para conocer qué ha pasado, todos esos aspectos técnicos y tecnológicos los veremos más tarde, pero sí ha servido para que esto salte a los medios de comunicación y que la señora Engracia le vaya sonando que hay un grupo de gentes en algún lugar del mundo que está haciendo investigación con babuinos y con cerdos y que eso va a ser algo que dentro de 15 o 20 años seguramente será moneda de cambio. A mí me parece que eso en sí mismo puede ser bueno, que se abra una reflexión social sobre el senotrasplante para que la gente empiece, no a crear opinión, empiece a reflexionar. La opinión es lo último. Que empiece a reflexionar sobre eso, a mí me parece intrínsecamente bueno, a pesar de que nos ha costado una vida. Sí, no, y desde un punto de vista científico, honestamente, sin conocer los detalles, yo creo que el balance, al menos con la mayoría de gente que ha hablado, es satisfactorio. Estos 2 meses con un sistema de inmunosupresión también experimental, o sea, realmente desde un punto de vista de lo que es ciencia del senotrasplante, yo he recibido más feedback positivo, muchísimo más positivo que negativo, la verdad. Sí, yo quería comentar que han comentado que estaba con ECMO, con un oxigenador de membrana. Eso es una alarma, se considera un nivel de alerta cero
lo que son pacientes que habitualmente su supervivencia es menor de 72 horas si no se les trasplanta. En alerta cero, si es una persona, por ejemplo, que ha tenido muchas transfusiones, tiene anticuerpos o es un grupo difícil de casar con un trasplante humano, quiero decir que hay muchísimos condicionantes que pueden hacer que en una situación de esa gravedad se plantearan ante unas expectativas de vida de menos de 3 días, pues hacer un senotrasplante. O sea que creo que realmente el paciente estaba en una situación tan crítica que tenemos que pensar que realmente igual él viendo y conociendo la situación optó por aceptar un trasplante de este tipo y ayudar a la ciencia. Tenemos muchos pacientes, he comentado estas personas que han recibido terapias CAR-T, alguna de ellas al inicio estaban con leucemias, linfomas, edades medias entre 20 y 25 años, un diagnóstico de menos de un año de evolución, o sea, haciendo vida absolutamente normal un año antes y ya refractarios a todas las terapias y se les ofrece un tratamiento que no se conocía y muchas de esas personas en una situación así aceptaron y gracias a ellas en este momento tenemos estas terapias. Yo no pongo jamás en duda el valor científico del experimento. Pero bueno, que también... Es más, y esa sobrevivido 2 meses, yo lo primero que he dicho es que me parece fascinante. Y que creo que el paciente, estoy segura que pudo tomar una decisión totalmente meditada y sabiendo que sus expectativas de vida eran tan cortas y que iba a hacer una aportación a la ciencia, ¿no? Afortunadamente creo que hay personas como esta y que la ciencia, igual que aquellas que recibieron las primeras terapias CAR-T o los primeros trasplantes cardíacos de otras personas, pues cuando todavía no teníamos inmunosupresión adecuada para que el injerto durara, pero creo que así avanza la ciencia, ¿no? Si a mí lo que me produce un poquito de malestar es que lo justifiquen como una acomodación del paciente para un futuro alotrasplante. Eso es lo que a mí me produce un cierto malestar psicológico, no otra cosa. Científicamente me parece un espectáculo y esos 2 meses de supervivencia, pues realmente era un paciente crítico a punto de morir. O sea, esto está claro. Además el equipo que ha preparado estos cerdos realmente son, bueno, el equipo que lleva más trayectoria, al menos 3 décadas yo creo que llevan haciendo este tipo de cerdos, son totalmente pioneros, gente muy profesional. Sí, conozco menos el equipo médico que hizo el trasplante, pero al menos el equipo que está detrás de la producción de estos animales son top 2 o top 3 del mundo sin duda. Y los que más tiempo han estado en este campo, esto es de largo además. El equipo médico también es top de cirugía cardíaca, ¿eh? O sea, además, el equipo médico también acompaña. Quiero decir que casi nunca hay desequilibrio entre los aspectos puramente científicos y los aspectos puramente clínicos o asistenciales. Está. Bueno, pues ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, con esta última intervención damos por concluida la jornada. La verdad es que hemos aprendido mucho todos, muchas gracias y felicitaciones a la organización y todas las personas que han hecho posible este evento y por supuesto a todos los participantes. Así que muchas gracias y buenas noches. Chao, Marc. Hasta luego, un placer y bueno, una lástima, repito, no estar aquí porque realmente bueno, es muy interesante la discusión. La siguiente lo haremos allí, nos iremos todos allá. San Francisco. Es una muy gran idea. Perfecto, pues bueno, Chao, chao. hasta luego y muchas gracias por invitarme. Adeu, paseu bé. Adéu.